Buenas noches. Me llamo Cabo Martín Álvarez, tengo 28 años de edad y llevo 10 años sirviendo en el ejército mexicano. Esta noche quiero compartirles una experiencia aterradora que viví hace un par de años, durante una misión de reconocimiento en lo profundo de la selva lacandona de Chiapas. Era pasada la medianoche, en plena temporada de lluvias. El aire estaba denso de humedad y la oscuridad era casi absoluta bajo la bóveda de árboles gigantes. Mis botas se hundían en el barro con cada paso mientras patrullábamos sigilosamente un sendero olvidado, buscando indicios de actividades ilegales en la zona. Lloviznaba intermitentemente, y una neblina espesa se arrastraba entre los troncos, difuminando la luz de nuestras linternas rojas. Desde el principio sentí un escalofrío extraño, como si la selva nos observara. A pesar de llevar años operando en junglas, aquella noche algo se sentía distinto. El coro nocturno de la selva era ensordecedor. Grillos por miles, ranas croando en charcas ocultas, el zumbido incesante de mosquitos cerca del oído. A lo lejos, pude escuchar el lamento grave de un mono aullador, rompiendo la quietud, como un presagio. El olor a tierra mojada y vegetación en descomposición impregnaba todo. Cada respiro sabía a hojas y lodo. Sujetaba con fuerza mi rifle, esforzándome por mantener la calma y la disciplina mientras avanzábamos uno tras otro entre la maleza. Éramos 4 soldados en esa patrulla, avanzando en formación dispersa. Yo iba al frente como explorador. Los troncos cubiertos de musgo y las lianas colgantes nos obligaban a serpentear lentamente. Apenas nos comunicábamos con susurros y señas. Cualquier ruido podría delatarnos si es que había intrusos cerca. En un momento dado, noté que los sonidos habituales de insectos disminuían al acercarnos a un claro porvenir. Era sutil, pero un silencio creciente se abría paso entre el estridor de la jungla. Hice una señal de alto levantando el puño, y los demás se detuvieron en seco detrás de mí. A través de los arbustos densos, vi un resplandor anaranjado parpadeando a la distancia, como la luz tenue de una fogata oculta. Intercambié una mirada con el soldado detrás de mí, nuestro sargento de escuadra, y asentí indicándole la dirección de aquella luz. Con cautela, nos fuimos acercando cuclillas, apartando hojas enormes de helechos y ramas bajas. A medida que avanzábamos, un olor peculiar comenzó a mezclarse con la humedad del ambiente. Olía a humo de leña y algo más dulzón, quizás incienso o hierbas quemadas. Mi corazón latía acelerado. Pensé que tal vez hubiéramos dado con un campamento clandestino, tal vez narcotraficantes secando planta o cazadores furtivos. Pero mientras más próximo estaba, más evidente era que no se trataba de un simple campamento. El murmullo de voces llegó a mis oídos. Eran voces humanas, susurrantes, cantando o recitando palabras que no lograba entender. Asomé la mirada desde detrás de un tronco caído. Ahí estaba, un claro en medio de la espesura, iluminado por la llama vacilante de varias antorchas clavadas en el suelo. Lo que vi me dejó los pelos de punta. Un grupo de figuras encapuchadas formaba un círculo alrededor de lo que parecía ser un altar rudimentario, hecho con piedras y madera oscura. Eran quizás 6 o 7 personas, todas vestidas con túnicas o ropajes oscuros que les cubrían el cuerpo entero. Canturreaban al unísono una letanía en un idioma que no reconocí. Sonaba antiguo, gutural, con chasquidos extraños, nada que entendiera. Al centro del círculo, sobre el altar, distinguí un objeto brillante. Parecía un cuenco metálico o espejo que reflejaba la luz del fuego. Y junto a él, tendido sobre las piedras, había algo. Alguien. Apreté los dientes al comprender. Era una persona, inmóvil sobre el altar. Desde mi posición no podía ver detalles de su rostro, pero vi sus brazos colgando a los lados, desprovistos de vida. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí al sargento detrás de mí tensarse. Él también estaba observando esa escena macabra. Nos habían advertido de posibles cultos extraños operando en zonas remotas, a veces vinculados con el crimen organizado. Pero una cosa es oír rumores, y otra presenciar algo así en lo profundo de la noche. El cántico subió de volumen de pronto. Los encapuchados alzaron los brazos hacia el cielo. Uno de ellos, más alto y corpulento, se acercó al altar. Llevaba en las manos un objeto afilado que relucía con el fuego. ¿Un cuchillo ceremonial? El pánico me invadió al anticipar lo que podía suceder. Miré a mis compañeros. El sargento me hizo señas nerviosas de que esperara. Estábamos superados en número y no sabíamos si esos individuos iban armados. La orden implícita era observar y reportar, no intervenir, a menos que la vida de alguien corriera peligro inminente. Pero la vida de alguien sí corría peligro.
la de la persona sobre el altar. Apreté más fuerte mi arma, sintiendo el sudor en mis palmas mezclarse con la humedad ambiente. Mi corazón parecía tamborilear tan fuerte, que temí que nos oyeran a través de la espesura. Los encapuchados seguían su ritual sin notar nuestra presencia, enfrascados en esa suerte de trance. El líder levantó las manos hacia el cielo encapotado, y dejó escapar una letanía final. Una frase dicha en voz profunda y resonante. Los demás respondieron en coro. De pronto, un chillido desgarrador rasgó el aire, haciéndome contener el aliento. Provenía del altar. La figura tendida allí empezó a convulsionar, o al menos eso creí percibir a la distancia. Los brazos que antes colgaban ahora se agitaban espasmódicamente. Quise creer que tal vez aún estaba viva, y ese grito era de terror o dolor, pero sonó inhumano. Un alarido que no parecía ni de hombre ni de animal. Fue un sonido que me heló la sangre. Las aves nocturnas emprendieron vuelo asustadas desde las copas de los árboles cercanos. El líder encapuchado entonces alzó el cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar, lo vi descender con fuerza. Aparté la mirada un segundo, con el estómago contraído. Mi instinto de soldado y ser humano me gritaba que interviniera, que no podía permitir aquello. Di un paso adelante sin pensar, pero el sargento me sujetó del brazo desde atrás, con firmeza. Me giré, y pude ver en sus ojos la mezcla de horror y la orden tácita de no delatarnos aún. Teníamos que mantener la cabeza fría, por difícil que fuera. Regresé la vista a la escena. El cántico había cesado. Reinaba un silencio sepulcral, roto solo por la lluvia leve que caía sobre las hojas. El cuerpo sobre el altar ya no se movía. Un reguero oscuro se escurría por un canal tallado en las piedras, goteando hacia el suelo. Mi estómago dio un vuelco al comprender que era sangre. La poca luz hacía que se viera negra sobre la roca. Los encapuchados permanecieron quietos unos instantes, como venerando en silencio lo que acababan de hacer. De pronto, uno de ellos pronunció algo en voz alta, una exclamación breve. Todos se arrodillaron al unísono, excepto el que sostenía el cuchillo, que permaneció de pie, con las manos ahora alzando el cuenco metálico manchado de rojo. Parecía ofrecerlo al cielo, o a la oscuridad de la selva misma. Un trueno retumbó a lo lejos, haciendo vibrar el aire pesado. En ese instante, noté algo que me hizo olvidar por un segundo el miedo a ser descubierto: el viento. Una ráfaga súbita de aire caliente nos golpeó, agitando la maleza y elevando chispas de las antorchas. Fue extraño, porque hasta entonces la noche había estado quieta, casi sin brisa. El viento giró en el claro, como un remolino fugaz. Vi las túnicas de los encapuchados agitarse violentamente. Algunos voltearon la cabeza en todas direcciones, sorprendidos. Era como si una fuerza invisible hubiera descendido entre ellos. Uno a uno empezaron a retroceder. Se veían inquietos, como si algo hubiera salido mal. El líder bajó el cuenco, mirando dentro de él como esperando ver algo. Dio un grito iracundo, quizás una orden, y vi pánico en la forma en que uno de los otros se puso de pie de inmediato, temblando. En ese momento, sin previo aviso, la antorcha más cercana a mí se apagó, como si la hubiera soplado alguien. Luego la siguiente, y la siguiente. En cuestión de segundos, la oscuridad devoró el claro, quedando solo la penumbra débil de las brasas en el altar. Escuché voces alarmadas, preguntas nerviosas entre ellos. Mi visión nocturna era mejor sin la luz directa. Entre sombras pude distinguir que los encapuchados habían comenzado a dispersarse, algunos buscando linternas o algo en sus bolsas. La confusión reinaba. Entonces lo sentí. Un temblor leve en el suelo bajo mis rodillas, como si algo pesado se desplazara bajo la tierra. Las hojas a mi alrededor crujieron. Mi compañero detrás también lo sintió, pues me apretó el hombro en señal de alerta. Una de las figuras en el claro gritó algo que sonó a ¿qué hemos hecho? El pánico se masificó. Uno salió corriendo hacia la selva, pasando sorprendentemente cerca de donde yo estaba agazapado. Me encogí lo más que pude contra el suelo, conteniendo la respiración mientras esa silueta huía entre los árboles. De pronto, un aleteo poderoso resonó arriba. Alcé la vista instintivamente. Contra las nubes, juraría que vi brevemente algo que cruzó frente a la luna oculta, una forma oscura, imposible de identificar, pero grande, con extremidades extendidas. ¿Un ave enorme? No podía ser, no con esa envergadura. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero mi instinto me decía que aquello era fruto de la locura que acabábamos de presenciar. Los cultistas restantes empezaron a gritar.
Uno por uno echaron a correr en distintas direcciones, como si estuvieran siendo atacados por algo que yo no alcanzaba a ver. Escuché un grito agónico a mi izquierda, seguido de un silencio espantoso. Después, otro chillido a la derecha, acompañado por el crujido de ramas y un golpe seco. Los sonidos eran tan abruptos y desconcertantes que ninguno de nosotros, los soldados, supo cómo reaccionar. ¿Debíamos rebelarnos y enfrentar a quien fuera que estuviera allí? ¿O mantenernos ocultos mientras aquella pesadilla se desarrollaba? El sargento me hizo una seña de retroceder lentamente. Nuestro entrenamiento nos decía que si la situación se volvía caótica e incontrolable, debíamos retirarnos y reagruparnos. Empecé a gatear hacia atrás, con el rifle aún en alto, temblando. El soldado detrás de mí sollozaba quedamente, incapaz de comprender, al igual que yo, qué demonios estaba pasando en ese claro maldito. Cuando creí que ya nos alejábamos sin ser vistos, un grito surgió de la nada justo a mis espaldas. «¡Aquí hay alguien!», bramó una voz masculina, a escasos metros. La hazaña de ocultarnos había terminado. Giré sobre mis talones y encendí la linterna táctica montada en mi arma, iluminando la vegetación detrás. El haz de luz captó a una de las figuras encapuchadas que había tropezado con nosotros en su huida desesperada. Sus ojos brillaron de terror a la luz al vernos armados. Era un hombre pálido, con el rostro manchado de lo que parecía ser sangre, tal vez por salpicaduras del ritual. Por un segundo, ambos nos quedamos paralizados del susto. Él se recompuso primero y lanzó un alarido furioso, sacando de entre sus ropas un machete largo. Se abalanzó hacia mí enloquecido. «¡Alto ejército!», logré gritar, pero no escuchaba razón. En el instante siguiente, vi todo en cámara lenta. Levanté mi rifle por instinto, preparándome para jalar del gatillo, con el hombre casi encima de mí. Pero antes de que cualquiera de los dos hiciera un movimiento más, algo surgió de la oscuridad lateral. Una mano enorme, negra, salió disparada desde las sombras y sujetó al hombre por el cuello. Solo vi un destello de garras o uñas largas brillando al reflejo de mi linterna. El encapuchado se detuvo en seco, sus ojos se abrieron desmesuradamente sin aire, y un gorgoteo salió de su boca. Un hedor nauseabundo nos golpeó al momento. Olía a carne podrida y azufre, un olor tan fuerte que me hizo lagrimear. La cosa que había agarrado al hombre emitió un gruñido bajo, como el de un animal pero con un timbre casi humano. En ese momento comprendí que no quería quedarme para ver de qué se trataba. «¡Retirada!», gritó el sargento, y sin pensarlo dos veces, nos pusimos de pie y corrimos selva adentro, lejos del claro. Detrás de nosotros, se oían los sonidos de forcejeo y un chillido final que preferí no voltear a presenciar. Corrimos a ciegas entre la maleza. Las ramas nos golpeaban el rostro, las espinas de las plantas rasgaban nuestra ropa y piel, pero no nos detuvimos. Yo sentía el corazón en la garganta y un terror primordial empujándome las piernas. En un punto, la niebla era tan densa que tropecé y rodé por una pequeña pendiente. Me levanté aturdido, con las manos arañadas y el rifle lleno de lodo. Grité los nombres de mis compañeros, pero solo escuché mi eco y la lluvia. Había perdido contacto con ellos en la huida. La soledad en ese instante fue aplastante. Imaginé por un segundo que esa criatura indescriptible podría estar siguiéndome. Apagué la linterna y me quedé quieto, pegado al tronco de un árbol, intentando controlar mi respiración agitada. A mi alrededor, la selva permanecía inmersa en una oscuridad profunda. Ni siquiera los grillos cantaban ya. El silencio era antinatural, como si todos los seres se hubieran escondido, temerosos de aquel depredador invisible. Saqué valor de donde pude y activé mi radio en susurros. «Aquí Álvarez. ¿Me copian?» Cambio. Solo estática. Probé otra frecuencia, con las manos temblorosas. Nada. Un crujido a pocos metros me erizó la piel. Escudriñé entre los árboles, viendo únicamente siluetas retorcidas de ramas. Me quedé paralizado, conteniendo el aliento. Por un instante, me pareció ver dos puntos amarillos brillando en la oscuridad, como ojos observándome entre la vegetación. Parpadeé y ya no estaban. Reuniendo coraje, empecé a retroceder lentamente. Tenía que encontrar a mi escuadra y salir de esa zona maldita. Di 3 pasos cuidadosos ladera arriba, cuando de pronto el radio crepitó. Un sonido débil, distorsionado, pero reconocible. Era la voz del sargento llamándome por mi nombre en clave. «Lince 1. Martín, ¿estás ahí? Contesta». Sentí un alivio momentáneo. Me apresuré a responder, susurrando con urgencia que estaba bien, que me había separado pero que intentaba regresar al punto de encuentro. De pronto,
Al otro lado de la radio escuché un bramido escalofriante y los gritos sofocados de mis compañeros. Algo estaba ocurriendo donde ellos estaban. «Aborten misión, repito, aborten», alcanzó a gritar el sargento antes de que su voz se cortara abruptamente en estática. Un sudor frío me recorrió entero. No sabía si habían sido atacados por la criatura o por los cultistas restantes. Quería correr hacia ellos, pero también sabía que lanzarme sin saber dónde estaba el enemigo podía ser un suicidio. Al borde del pánico, noté que el cielo comenzaba a aclarar apenas. Un tono gris azulado despuntaba entre las copas altísimas. El amanecer se acercaba. Tal vez esa era nuestra salvación, pensé con desesperación. Muchas criaturas nocturnas, reales o no, se retiran con la llegada del sol. Me aferré a esa idea para no ceder al terror. Emprendí el camino de vuelta guiándome por una brújula y pura memoria, rezando por encontrar a mis compañeros sanos. Durante el trayecto, sentí en varias ocasiones que algo me observaba entre la espesura. Cada vez que volteaba, solo encontraba las sombras interminables de los árboles. Un par de veces creí oír pasos que no eran los míos, chapoteando en el barro a cierta distancia. No me detuve a investigar. Tras lo que parecieron horas de angustia, di con un camino conocido, el mismo sendero por el que habíamos venido. Para mi sorpresa, encontré a dos de mis compañeros allí, sentados y jadeando, empapados de lodo y lluvia, con la mirada perdida. Eran el sargento y otro soldado. Tenían rasguños, y uno sangraba del antebrazo, pero estaban vivos. Al verme, sus rostros mostraron alivio y terror al mismo tiempo. Nos reunimos sin decir palabra, y continuamos avanzando hasta salir de aquella selva infernal, al punto donde nos recogería un transporte. Al tercer miembro de la patrulla jamás lo encontramos. A día de hoy sigue desaparecido, oficialmente, caído en cumplimiento del deber. En el fondo tememos saber cuál pudo ser su destino. No quisimos relatar todo lo que vimos en el informe oficial. Habría sido recibido con escepticismo, o nos hubieran tachado de insanos. Reportamos haber encontrado actividad criminal y sufrir un ataque de hombres armados, tras lo cual nos replegamos. De los rituales ni criaturas, no dijimos nada. Sin embargo, esa noche nos dejó marcados para siempre. En mis pesadillas aún revivo esos cánticos susurrantes, el grito inhumano de la víctima, y esa figura sombría emergiendo entre los árboles. Hoy, al recordar aquella misión, solo puedo concluir una cosa: la selva oculta secretos oscuros que superan nuestra comprensión. No es solo la naturaleza salvaje lo que acecha entre los árboles, sino también la oscuridad en el corazón de algunos hombres. Y quizá algo más, algo antiguo y hambriento convocado por su locura. A quienes patrullan estos parajes les digo: mantengan los ojos bien abiertos y el alma firme, porque en la espesura de la noche, uno nunca sabe con qué se puede encontrar. No toda amenaza se puede ver venir, ni neutralizar con plomo. A veces, lo único que queda es correr y jamás mirar atrás. Hola, ¿qué tal? Soy el soldado de primera clase Julián Herrera. Tengo 21 años, y llevo apenas 2 años sirviendo en las Fuerzas Armadas. Quiero contarles lo que me sucedió durante una operación de vigilancia en la selva de Campeche, cerca de la frontera con Belice. Era alrededor de las 2 de la madrugada. Una noche cálida de verano sin luna, en plena jungla maya. Nos encontrábamos en un campamento improvisado entre la vegetación, cumpliendo con la tarea de vigilar una ruta clandestina usada por contrabandistas. El calor era sofocante incluso a esa hora. Me resbalaban gotas de sudor por la frente bajo el casco, y el aire era tan denso que costaba respirarlo. Me tocaba turno de guardia junto con otro compañero, el cabo Ramírez, mientras el resto de la unidad dormía en sus tiendas a unos 50 metros. Nos apostamos en el borde del claro diminuto que habíamos despejado para el campamento. Más allá solo había oscuridad, una muralla de árboles altísimos y maleza impenetrable. Apenas podíamos ver unos metros hacia adentro, con la ayuda de nuestra lámpara de luz roja y la débil claridad de las estrellas. Los sonidos de la selva nos rodeaban: el canto rítmico de los grillos, el lejano ulular de algún tecolote, el aleteo de murciélagos cazando insectos. De vez en cuando escuchábamos crujidos en la hojarasca distante, probablemente algún tejón o un venado moviéndose entre los arbustos. Intentábamos mantenernos alerta, pero después de varias horas de silencio, uno comienza a bajar la guardia. Recargado contra un árbol, luchaba por no adormecerme. Ramírez susurró una broma para mantener el ánimo. ¿Crees que los mosquitos nos dejen algo de sangre para el amanecer, Herrera? Sonreí apenas. De hecho, los insectos no nos daban tregua,
y el repelente mezclado con el sudor formaba una capa pegajosa sobre mi piel. La mayoría de las noches en la jungla son así, incómodas, monótonas. Uno pelea contra el cansancio y las alimañas, contando las horas para el relevo. Pero esa noche en particular, sería cualquier cosa menos rutinaria. Pasada la medianoche, noté que los grillos dejaron de cantar de golpe. Intercambié una mirada con Ramírez, él también lo había percibido. La abrupta ausencia de sonido nos puso en tensión inmediata. Activé el seguro de mi rifle discretamente y escudriñé la oscuridad. Algo había interrumpido el ciclo normal de la selva, y nuestra experiencia nos decía que cuando la fauna enmudece, es porque presiente a un depredador cercano. Los segundos pasaron lentos. Solo se oía el leve susurro de las hojas mecidas por la brisa nocturna. Ramírez levantó su mano apuntando hacia la derecha, indicándome que le había parecido ver movimiento entre unos matorrales. Aguzé la vista. Había un grueso tronco caído y helechos alrededor. Nada extraño a simple vista. Entonces, crack, un sonido seco de rama partiéndose resonó desde ese mismo sector. Apuntamos nuestros fusiles hacia allí de inmediato. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé en un jaguar, pues esos felinos abundan en la región y suelen rondar de noche. Aunque raramente atacan a grupos de humanos armados, no podíamos descartar nada. Pasó un minuto largo sin novedad. Comencé a creer que tal vez un venadillo pisó la rama y ya se había marchado. Di un par de pasos cautelosos hacia adelante, saliendo unos metros del claro, adentrándome entre los primeros árboles. Sentía la camiseta empapada en sudor bajo el chaleco táctico. Tenía la garganta seca. Ramírez se mantuvo a mi izquierda, cubriéndome. Lentamente aparté con la mano una liana que colgaba frente a mi cara. Fue entonces cuando nos golpeó un olor extraño, un tufo pesado y nauseabundo que no habíamos notado antes. Era un aroma a animal mojado, mezclado con algo similar a amoníaco o a orina muy fuerte. Intercambiamos un gesto de disgusto. Ningún animal que yo conociera olía así, al menos ninguno de aquella zona. El hedor hizo que se me revolviera el estómago. Sentí un temor primario que no sabría explicar, una sensación de que aquello que olíamos no debía estar ahí. De pronto, otro crujido, esta vez a nuestra izquierda, como si algo pesado pisara las hojas. Giramos en esa dirección, nerviosos. ¿Quién anda ahí? Ejército mexicano, desafió Ramírez en voz baja pero firme. No hubo respuesta. Solo escuchamos un leve gruñido, muy tenue, seguido de silencio. No era un gruñido de jaguar, ni de ningún animal que reconociera. Sonó gutural, casi como un intento de imitar una voz. Un escalofrío me recorrió la nuca. Avanzamos un par de pasos más, hombro con hombro, iluminando con la pequeña linterna montada en mi arma. El haz barría entre los troncos mostrando una confusión de ramas y hojas. El olor seguía presente, quizás más intenso. De pronto, noté que Ramírez se tensó y fijó la mirada en algo. ¿Lo viste?, susurré. Asintió lentamente, sin quitar ojos de un punto entre la vegetación densa. Entrecerré los ojos intentando distinguir alguna forma. Al principio nada, solo sombras. Pero entonces lo percibí. Un par de reflejos como dos círculos brillantes bajos, casi a ras de suelo, que destellaron por un segundo cuando pasé la luz. ¿Ojos? Parecían ojos de animal reflejando la luz, pero estaban a una distancia extraña entre sí, y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. El corazón me martillaba en el pecho. Apunté mi rifle hacia allí, la boca seca. «Salga, con las manos en alto», ordené tratando de sonar seguro. El silencio fue la única respuesta. Un sudor frío me empapaba la espalda. Ramírez tragó saliva, lo escuché respirar acelerado. Ambos intuíamos que no nos enfrentábamos a un contrabandista ni a un cazador furtivo. Aquellos ojos se veían demasiado grandes para pertenecer a un felino pequeño, y estaban a menos de 1 metro del suelo, como si la criatura fuese baja. Pero entonces, ¿por qué las ramas crujieron tan alto antes? Nada cuadraba. Decidimos avanzar unos pasos más, pese a cada instinto en mi cuerpo gritándome que no lo hiciera. La disciplina y la curiosidad podían más que el miedo en ese instante. A cada paso, la pestilencia aumentaba. Era insoportable. Me ardían las fosas nasales. De pronto, sentí que mi bota tocó algo blando en el suelo. Bajé la linterna. Era un montón de fruta podrida esparcida, como si alguien hubiera dejado allí deliberadamente papayas y mangos en descomposición. Moscas zumbaban alrededor. ¿Quién haría eso en medio de la selva? Era repugnante y fuera de lugar. Ramírez me hizo un ademán de alto.
Alzó su puño apuntando hacia adelante. Aguzando el oído, distinguí algo entre el murmullo de las ramas movidas por la brisa. Una especie de respiración lenta y profunda. Se me heló la sangre. Provenía justo enfrente, desde la oscuridad absoluta más allá del alcance de nuestra luz. Casi podía imaginar a la criatura allí, observándonos, inhalando nuestro aroma así como nosotros olíamos su hedor. Apunté con mi rifle tembloroso hacia la fuente del sonido. «Muéstrate», murmuré sin convicción. Y entonces ocurrió. Un rugido ensordecedor estalló frente a nosotros, haciendo vibrar las hojas. Era un alarido indescriptible, mezcla de un grito humano desgarrado y el bramido de un animal salvaje. Sentí un calor súbito en las orejas, y el corazón se me paralizó un instante por el susto. Instintivamente, solté una ráfaga corta de disparos hacia donde creí ver moverse una sombra grande. Los fogonazos iluminaron intermitentemente la escena. Por un segundo vi claramente algo moverse entre los árboles, un bulto oscuro enorme que se abalanzó hacia la derecha con agilidad antinatural. El retroceso del arma me sacudió, y el estruendo de los disparos rompió la quietud de la noche. Los ecos rebotaron en la selva mientras olor a pólvora se mezclaba con el hedor persistente. Dejamos de disparar y tratamos de escuchar. Mis oídos zumbaban por el estruendo. El rugido cesó, y por un segundo pensé que tal vez lo habíamos ahuyentado o herido. Pero entonces, de la nada, una piedra del tamaño de un coco salió volando desde la espesura y se estrelló contra el tronco junto a mi cabeza con una fuerza brutal, astillando la corteza. Me agaché sobresaltado. «¡Nos está atacando!», gritó Ramírez mientras retrocedíamos unos pasos instintivamente. El hecho de que esa cosa hubiera lanzado algo de vuelta mostraba una inteligencia o rabia inquietante. Esto no era el comportamiento de un animal común. En ese momento, escuchamos cómo la vegetación se agitaba violentamente. Algo corría entre los árboles, rodeándonos. Apenas veíamos un borroso movimiento entre las sombras a velocidad inhumana. Corría en círculos alrededor del claro pequeño en el que nos encontrábamos. Era tan veloz que costaba seguirlo con la mira. Nos pusimos espalda con espalda, respirando agitados, tratando de cubrir todos los ángulos. Mi mente estaba al borde del pánico. No podía entender qué estaba ocurriendo, solo sabía que debíamos resistir hasta que el resto de la unidad despertara y acudiera, o hasta que aquella cosa se cansara. La radio en mi cinturón crepitó con la voz somnolienta de otro compañero en la base. «Herrera Ramírez, ¿están bien?». Escuchamos disparos. Antes de poder responder, un grito ahogado me hizo voltear. Ramírez ya no estaba a mi lado. Lo vi a un par de metros, en el suelo, siendo arrastrado rápidamente hacia la maleza por una sombra enorme. Corrí hacia él desesperado, enfocando con la luz. Alcancé a ver su rostro desencajado de terror, sus uñas arañando el suelo sin poder aferrarse a nada mientras era jalado de las piernas. Solté un alarido de furia, y disparé ráfaga tras ráfaga sobre la figura que lo arrastraba. Tenía miedo de darle a él, pero era eso, o dejar que se lo llevara. Un chillido penetrante, distinto al rugido anterior, señaló que al menos una bala había hecho blanco. La sombra soltó a mi compañero, y se esfumó entre la espesura con un barullo de ramas. Me lancé hacia Ramírez, lo agarré de los brazos, y lo arrastré fuera de la vegetación hacia el claro, lejos de la línea de árboles. Estaba vivo, pero herido. Tenía profundas laceraciones en la pierna derecha, como si 5 garras gigantes le hubieran desgarrado la carne a través del pantalón. Sangraba, y gemía del dolor. Lo revisé temblando, con los oídos atentos a cualquier señal de que aquello volviera. El resto de la unidad ya estaba en alerta. Escuché voces y vi linternas moviéndose hacia nosotros desde el campamento. Al menos no estábamos solos ya. 2 soldados y un teniente aparecieron corriendo. Cuando me vieron con Ramírez ensangrentado, sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué pasó?», preguntó el teniente, apuntando su arma hacia la negrura circundante. Tragando saliva, apenas acerté a decir: «Algo nos atacó, mi teniente. No sé qué era». Mi voz sonó quebrada, inundada de pavor e incredulidad. Mientras uno de los compañeros atendía la herida de Ramírez con un botiquín, los demás formamos un perímetro defensivo, iluminando la jungla en todas direcciones. Yo seguía sosteniendo mi rifle con manos temblorosas. Escudriñaba entre los árboles buscando cualquier indicio de movimiento. Quería creer que se había ido, que mis disparos lo ahuyentaron o lastimaron, pero la paranoia me carcomía. Durante lo que parecieron horas permanecimos así, alerta, escuchando únicamente los gemidos de dolor de Ramírez,
y el croar distante de alguna rana que tímidamente había retomado su canto. La selva seguía mayormente silenciosa, como si aquella presencia la mantuviera asustada. Finalmente, cuando el cielo empezó a aclarar con los primeros tonos grises del amanecer, nos sentimos un poco más seguros de que fuera lo que fuese, no estaba dispuesto a enfrentarnos con luz. Al inspeccionar el área con mayor claridad, encontramos pocas pistas. Cerca del punto del altercado vimos ramas rotas a unos 2 metros de altura, como si algo muy grande hubiera pasado por allí. Hallamos también huellas en el barro blando, huellas enormes, de planta ancha y dedos marcados, similares a las de un pie humano descalzo, pero mucho más grandes, quizás de más de 40 centímetros de largo. Al verlas, un escalofrío recorrió al grupo entero. No se parecía a ningún animal conocido de la región. Uno de los soldados, oriundo de Chiapas, susurró persignándose que aquello era un sisimite, un hombre salvaje de la selva del que le contaba su abuelo. Nadie se atrevió a bromear al respecto. También encontramos sangre oscura salpicada en la maleza. Seguí aquel rastro unos metros con 2 compañeros, con el arma lista. Las gotas espaciadas sobre hojas indicaban que quizás la criatura estaba herida. Sin embargo, el rastro se perdió pronto en el entramado de raíces y piedras. No había manera de seguirlo sin adentrarnos imprudentemente en la floresta, cosa que el teniente prohibió por seguridad. Con el corazón todavía en un puño, decidimos evacuar a Ramírez inmediatamente y comunicar lo ocurrido. Oficialmente, reportamos que un animal salvaje, posiblemente un jaguar de tamaño inusualmente grande, atacó nuestra posición, resultando un soldado herido. Esa explicación bastó para los mandos, aunque entre nosotros sabíamos que lo que enfrentamos no fue un jaguar, ni nada convencional. Mientras cargábamos a Ramírez en una camilla improvisada, él me agarró de la mano con fuerza y, con los ojos vidriosos, susurró: «Julián». Esa cosa me miró de cerca. Tenía una cara... ¡Oh Dios! No pudo terminar la frase. Sus labios temblaban y los ojos se le aguaron. Nunca olvidaré la expresión de absoluto terror en su rostro, fuera lo que vio. Lo dejó al borde del colapso. Le di unas palmadas en el hombro, y le aseguré con voz queda que estaríamos bien, aunque por dentro yo también estaba aterrorizado. Nos retiramos de aquella posición en cuanto amaneció del todo, solicitando apoyo aéreo para evacuar a Ramírez. Durante la espera, mientras preparábamos una camilla y despejábamos un claro para que descendiera el helicóptero, yo sentía que algo nos seguía vigilando desde la espesura. Cada crujido de rama o susurro de hojas me hacía dar un respingo. Juro que en cierto momento, cuando el helicóptero finalmente llegó y comenzamos a ascender, me pareció ver entre las sombras de los árboles una figura alta, inmóvil, que nos observaba desde la distancia. No puedo asegurarlo. Tal vez fue mi mente jugándome una mala pasada, fruto del miedo y el agotamiento. Pero esa imagen quedó grabada en mí. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo aquella noche, se me eriza la piel. Nunca se supo más de la criatura. No apareció en ninguna cámara trampa, ni los rastreadores encontraron nada concluyente. Pero nosotros la vimos. La sentimos. Sabemos que en lo profundo de la selva hay algo que no figura en ningún manual de fauna. Un ser inteligente y feroz, que acecha en silencio. Tal vez fue una criatura ancestral, oculta a la ciencia, tal vez algo sobrenatural que protege este lugar. Solo sé que esa noche entendí un mensaje claro de la jungla. Aquí adentro, el ser humano vuelve a ser presa, y hay depredadores para los que no estamos preparados. Quien se adentre en estas selvas debe hacerlo con humildad y respeto, porque hay ojos en la oscuridad observándonos, y no todas esas sombras pertenecen a animales conocidos. Saludos, soy el teniente Eduardo Salinas, tengo 37 años de edad, y 15 años de servicio en el ejército. La historia que voy a relatar ocurrió durante una misión de búsqueda y reconocimiento en la selva chiapaneca, cerca de la frontera con Guatemala, hace unos meses. Nuestra tarea era investigar unas antiguas coordenadas donde, según archivos militares, un pelotón había desaparecido misteriosamente en la década de 1980. Aquella patrulla jamás regresó y fue dada por perdida en acción, supuestamente emboscada por guerrilleros de la época. Ahora, décadas después, nos enviaron a rastrear la zona ante nuevos indicios, como el hallazgo casual de un viejo casco oxidado por campesinos locales, de que allí podrían hallarse restos o pistas de lo ocurrido. Era finales de octubre, y la temporada de lluvias había dejado el suelo fangoso, pero el cielo despejado. Montamos un campamento ligero al atardecer, cerca de lo que parecían ser los vestigios de una antigua base improvisada. Unos cimientos de madera podrida,
y láminas oxidadas, escondidos entre la maleza, sugerían que allí hubo en algún momento un campamento militar. La vegetación prácticamente se había tragado todo. Árboles jóvenes crecían entre las grietas de una vieja trinchera semiderrumbada, y vi restos de alambre de púas enredados en arbustos. El lugar cargaba con un ambiente pesado, como si las sombras del pasado siguieran aferradas a él. Mis hombres, éramos 5 en total, contando un guía local, comenzaron a inspeccionar el perímetro antes de que anocheciera. A medida que caía la noche, un silencio extraño se apoderó del lugar. No era el silencio normal de la selva, que en realidad nunca es completo. Siempre hay grillos, ranas o algún aleteo. Era una quietud expectante, como si la jungla estuviera conteniendo el aliento. Yo me sentía inquieto sin saber por qué. Atribuía esa intranquilidad a la sugestión de estar buscando rastros de compañeros caídos hace tanto tiempo, y al ambiente lúgubre de ese claro invadido por la maleza y la historia trágica. Preparamos una fogatita pequeña para calentar café y racionar comida. El guía, un hombre tzeltal de mediana edad, nos sugirió en voz baja que tuviéramos cuidado. Decía que ese sitio tenía mal aire. Nos contó que los lugareños evitaban cazar cerca, pues por las noches, a veces, se oían gritos y disparos fantasma entre los árboles, como ecos de un combate antiguo. Mis soldados se miraron con escepticismo y algo de burla disimulada, pero yo noté que apretaban fuerte sus armas. Tampoco es que uno descarte tan fácilmente esas historias cuando se ha visto tanta cosa rara en el servicio. Hacia las 23 horas, la oscuridad era total. La luna apenas asomaba entre nubes, proyectando sombras inquietantes. Designé a 2 soldados para el primer turno de guardia, y los demás intentaríamos dormir unas horas. Yo me acomodé contra el tronco de un árbol seco, con la gorra cubriéndome los ojos, pero el sueño no llegaba. Tenía una sensación extraña, como un presentimiento de que esa noche sería larga. Podía escuchar al guía rezando suavemente en su idioma materno dentro de su tienda, lo que lejos de tranquilizarme, me puso aún más nervioso. Cerca de la medianoche, estaba en ese trance entre la vigilia y el sueño, cuando me despertó el sonido de pasos apresurados. Uno de los soldados de guardia, Sargento Ramírez, vino a buscarme con el rostro tenso. «Mi teniente, algo pasa». «Mejor venga a ver», susurró. Me puse de pie de inmediato, tomando mi arma. Desperté al resto con señas para que estuvieran alerta, pero que se quedaran en posición hasta nueva orden. Seguí al sargento unos metros hasta el borde opuesto del claro. «Escuche, ahí», musitó, señalando hacia la negrura. Afiné el oído y al principio solo percibí el zumbido lejano de insectos. Pero tras unos segundos pude distinguirlo. Voces humanas, distantes, mezcladas con la brisa. Venían de la selva adentro, difusas pero reconocibles como gritos y órdenes. Fruncí el ceño. No podía ser posible. Esa región estaba prácticamente deshabitada, y nosotros éramos la única unidad desplegada en kilómetros a la redonda, en teoría. ¿Sería alguna banda criminal? ¿O campesinos? La intensidad de las voces subía y bajaba, como si el viento las arrastrara. Lograba captar palabras sueltas en español. «Avancen», «cubran», seguidas de otras ininteligibles. Mi sangre se heló cuando creí reconocer un término que solo se usaba en el argot militar de antaño: «pinche greñas». Una vieja forma despectiva de referirse a los guerrilleros. Ninguno de mis hombres hablaría así, ni tendría motivo de hacerlo. Era como escuchar un eco de otra época. Le indiqué a Ramírez que despertara a los demás discretamente. En minutos todos estábamos en pie, en silencio, formando un semicírculo atento. Las voces seguían resonando intermitentemente. Decidí responder por si acaso se trataba de personas reales extraviadas. «¿Quién vive? Ejército Mexicano», grité hacia la espesura. No obtuve respuesta directa. En cambio, las voces parecieron intensificarse, y ahora se sumó otro sonido que hizo que se me encogiera el corazón. Disparos. Claros como el día, se escucharon disparos lejanos de arma automática, tat tat tat, seguidos por ráfagas más intensas. Los sonidos venían de múltiples direcciones, como si un tiroteo estuviera teniendo lugar alrededor nuestro. Mis hombres se agacharon instintivamente, buscando cobertura detrás de troncos y restos de muro, con la confusión pintada en sus caras. Yo levanté mi fusil y apagué de un manotazo la fogata para no ser blanco fácil. Mi mente táctica trataba de encontrar sentido. ¿Había un enfrentamiento real? ¿Contra quién?
¿Cómo es que nos encontramos en el medio sin haber detectado previamente movimiento enemigo? Todo esto era absurdo. El guía local comenzó a rezar más alto, aterrado. Uno de mis soldados gritó, ¡alto el fuego!, pensando que quizá así cesarían los disparos. Pero estos continuaban, ensordeciendo la noche. Me armé de valor y asomé la vista por encima de un tronco. No vi fogonazos ni luces de disparos en ninguna parte, lo que resultaba incomprensible dado el estruendo. Era como escuchar un casete o una película de guerra en volumen máximo. Por momentos, me pareció distinguir siluetas fugaces entre los troncos, sombras humanas moviéndose a toda prisa, como soldados cambiando de posición. Enfocábamos con las miras y linternas, pero no encontrábamos a nadie tangible. Uno de mis hombres se colocó sus gafas de visión nocturna con manos temblorosas, tratando de detectar calor corporal entre la arboleda. Hizo un gesto negativo. No había nada vivo allí, según los instrumentos, ni un solo cuerpo donde juraríamos haber visto movimiento. Aún así, los pasos retumbaban. Las supuestas figuras iban y venían a nuestro alrededor, en un frenesí invisible. Una idea me cruzó la mente. ¿Y si estábamos presenciando algo sobrenatural? En años de servicio, había aprendido a no descartar lo imposible en ciertos rincones remotos. Mientras los disparos fantasma crepitaban, también se empezaron a oír otros sonidos propios de combate. El estruendo sordo de una granada explotando en la lejanía, gritos desesperados de hombres, órdenes emitidas a voz en cuello. ¡Retirada, retirada! Eran como ecos de un infierno invisible. Miré a mis soldados. Algunos temblaban, otros tenían los ojos muy abiertos, sin saber hacia dónde apuntar sus armas. De pronto, justo detrás de nosotros, a escasos metros, sonó un quejido lastimero. Giré con el corazón en la boca y apunté mi linterna hacia la antigua trinchera derruida. Lo que iluminé me dejó perplejo. Reclinado contra el terraplén, había un hombre joven, vestido con un uniforme verde oliva viejo, manchado de barro y sangre. Llevaba un casco metálico antiguo y presionaba con sus manos una herida en el abdomen, mientras gemía de dolor. Sus facciones eran borrosas bajo la luz temblorosa, pero pude ver sus ojos vidriosos mirándome suplicantes. Uno de mis soldados gritó del susto creyendo que era un enemigo. ¡Alto! ¡No dispare!, ordené inmediatamente al ver que aquel hombre herido no reaccionaba a nuestra presencia como lo haría alguien vivo. Sus labios se movían lentamente, tratando de hablar. Me acerqué, sintiendo un nudo en la garganta. «No. Nos dejaron», susurró con un hilo de voz. Me quedé helado. ¿Era real lo que veía? ¿Un soldado de carne y hueso? Extendí una mano temblorosa para tocar su hombro, incapaz de procesar. Sentí la tela húmeda del uniforme entre mis dedos. Era sólido. Los ojos del joven me miraron un instante. Parecía aliviado de vernos. Intenté decirle algo, pedirle su nombre, pero entonces él alzó la vista por encima de mi hombro, como viendo a alguien detrás de mí, y su expresión cambió a terror absoluto. «Cuidado. Viene», gritó de pronto con una fuerza que me hizo dar un salto hacia atrás. En ese preciso instante, un estruendo enorme nos ensordeció. Fue como si un rayo hubiera caído a pocos metros, seguido de una onda expansiva que me arrojó al suelo. Todo se volvió un caos. Mis oídos zumbaban agudamente, y la visión se me nubló. Olía a pólvora y tierra removida. Tosí, incorporándome con dificultad. Mis hombres también estaban en el suelo, aturdidos. Pensé que quizás una granada real había explotado cerca, pero no había fuego ni destrozos visibles más allá del susto. Cuando recobré la orientación, apunté la luz de nuevo hacia donde estaba el soldado herido. Pero allí no había nadie. Solo la trinchera vacía y revuelta. La desesperación me invadió. Lo había visto con mis propios ojos, incluso lo toqué. ¿Cómo podía desaparecer así? Uno de mis hombres, el cabo López, vino corriendo hacia mí con la cara desencajada. Mi teniente, ¿vio a ese hombre? Estaba ahí, y se desvaneció. Asentí, todavía en shock. No éramos los únicos. Todos lo habían presenciado. Todos escucharon sus palabras. El guía soltó un sollozo ahogado, y se llevó las manos a la cara, rezando a los santos entre dientes. Otro soldado se persignó repetidamente, murmurando una oración desesperada. Nunca había visto a hombres entrenados quedar tan desconcertados. Yo mismo sentía las piernas como gelatina y un nudo en la garganta, pero tenía que mantener la compostura por ellos. Los disparos y gritos alrededor comenzaron a apagarse hasta extinguirse por completo. En un momento dado, solo quedó el sonido de nuestras respiraciones agitadas y juramentos ahogados. La selva regresó a un silencio espeso.
Apenas podía creerlo. Parecía que habíamos sido testigos de los últimos momentos de aquel pelotón desaparecido, repetidos ante nosotros como un bucle temporal sin sentido. Miré mi reloj buscando la hora, con la adrenalina aún corriendo por mi cuerpo. La esfera digital parpadeaba incoherencias, los dígitos cambiaban erráticos. Otro soldado sacó su reloj analógico. Los segundos se movían hacia atrás, luego se detuvieron. Un escalofrío me recorrió. Era como si hasta el tiempo estuviese trastocado en ese lugar maldito. Decidí que no podíamos permanecer allí más tiempo. Todos en pie, vámonos, ordené con voz firme, ocultando el temblor interno. No íbamos a esperar a ver qué otras pesadillas nos presentaba la noche. Rápidamente recogimos nuestras mochilas, como pudimos, sin importar el desorden. El guía se apresuró a rociar alrededor del viejo campamento con alcohol y encenderlo, murmurando que así espantaríamos a los espíritus. Nadie objetó su acción. Cualquier protección era bienvenida en ese momento. Nos internamos de vuelta por la vereda por la que habíamos llegado, guiándonos con brújula y linternas. Mientras más nos alejábamos de aquel claro, más liviano parecía volverse el ambiente. Y un rumor de grillos y ranas regresó poco a poco, como si la jungla volviera a respirar. Ninguno de nosotros pronunciaba palabra. ¿Qué podíamos decir? Cada uno procesaba en silencio lo vivido. Al cabo de unas horas de marcha en la madrugada, alcanzamos un punto alto, desde el que se divisaba la línea tenue del amanecer, asomando por el oriente. Hicimos un alto breve para tomar aliento. Uno de los soldados miró su reloj, y luego a su alrededor confundido. Mi teniente, juraría que hace apenas una hora, eran las 12 de la noche. ¿Cómo es posible que ya esté amaneciendo?, musitó. Yo también sentía que el tiempo se nos había escurrido de manera ilógica. Era como si hubiéramos estado atrapados en un paréntesis donde las horas dejaron de tener significado. Mi segundo al mando se me acercó con semblante grave, y me mostró algo que llevaba en la mano. Era una chapa de identificación militar, de esas que usamos como placa. Estaba oxidada y apenas legible, pero se alcanzaba a leer un apellido, Morales, y un número de matrícula parcialmente borrado. La había encontrado tirada cerca de la trinchera, cuando se retiraban. Ese apellido coincidía, lo sabíamos por los archivos, con el de uno de los soldados desaparecidos en 1984. Nos quedamos ambos mirándola en silencio. No había duda. Los fantasmas, o lo que fuera que vimos, habían sido reales de algún modo. Al llegar a la base relatamos lo sucedido de forma vaga. Informamos de ruidos y fenómenos inexplicables que nos obligaron a abortar la misión por seguridad. Evitamos mencionar apariciones de soldados para no ser ridiculizados o sometidos a evaluaciones psiquiátricas. Sin embargo, hice entrega de la chapa metálica como prueba de que quizás los restos de aquellos hombres sí yacían en esa área. Una semana después, enviaron un equipo especializado a rastrear el lugar a plena luz del día. Tengo entendido que hallaron algunas osamentas humanas dispersas, insignias corroídas y casquillos viejos. Los identificaron como miembros de la patrulla perdida tantos años atrás. Al menos ahora sus familias tendrían un cierre. Lo que nosotros vivimos aquella noche es algo que nos marcó. Algunos de mis hombres solicitaron traslado poco después, incapaces de dormir tranquilos estando destinados en la selva. Yo mismo, al acostarme, a veces cierro los ojos y veo claramente el rostro angustiado de aquel joven soldado susurrando: "No nos dejaron". Me pregunto si en verdad, de alguna forma, sus almas quedaron atrapadas en esos árboles, repitiendo eternamente su última batalla. Tal vez la selva absorbió su dolor y lo reproduce para que no olvidemos el sacrificio que allí ocurrió. Sea cual sea la explicación, comprendí que en estos lugares de tanta violencia pasada, el tiempo a veces no transcurre de manera lineal. Las barreras entre ayer y hoy pueden difuminarse en la oscuridad. A quienes tengan que operar en sitios así, les aconsejo humildad y respeto. No subestimen lo que no entienden. Si la jungla quiere mostrarles sus memorias sangrientas, lo hará, y ustedes deberán ser lo suficientemente fuertes para soportarlo y salir con vida, y con la cordura intacta. Yo agradezco que mis hombres y yo lo logramos, pero jamás olvidaré que, por unas horas, fuimos testigos de un combate fantasma de otro tiempo. Rezo para que nunca más tengamos que revivir algo semejante. Buenas noches, me presento. Soy el sargento primero Raúl Menéndez, tengo 30 años y 12 de servicio. Mi relato ocurre durante una misión de patrullaje fluvial en la frontera sur de México, en plena selva de Quintana Roo. Nos habían asignado vigilar el río Hondo que serpentea entre la jungla, marcando la frontera con Belice, para evitar el cruce nocturno de contrabando. Era alrededor de la 1 de la madrugada,
cuando comenzó lo extraño. Iba con otros 3 soldados a bordo de una lancha con motor fuera de borda, surcando lentamente las aguas oscuras del río. La noche estaba estrellada pero sin luna, lo que hacía que el firmamento fuera un tapiz brillante reflejado débilmente en la superficie negra del río. Navegábamos con las luces de la lancha apagadas para no delatar nuestra posición, guiándonos con dispositivos de visión nocturna y la memoria del curso del río. La selva a ambos lados era una pared de sombras y susurros. Se oía el canto de miles de ranas y grillos a la orilla, y de vez en cuando el chapoteo de algún pez asustado por nuestra presencia. La humedad era casi tangible, una neblina baja se levantaba sobre el agua en ciertos tramos, dándole al paisaje un aspecto onírico. Recuerdo que me aferré a mi rifle, tratando de mantenerme atento pese al vaivén hipnótico de la corriente y el arrullo distante de la vida nocturna. Uno de mis compañeros, el cabo Sandoval, piloteaba la lancha con el ceño fruncido. «Esta bruma está poniéndose más espesa», mi sargento comentó en voz baja. Asentí, escrutando el frente. Tenía razón. De pronto, una niebla blanquecina comenzó a acumularse sobre el agua, dificultando la visibilidad. Redujimos aún más la velocidad. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez. Una luz titilante suspendida sobre la orilla derecha, a unos 200 metros adelante. Era tenue, de un color amarillento, parecida a la luz de una vela o quinqué a lo lejos. Parpadeó un par de veces y luego permaneció fija. Intercambié miradas con los otros. ¿Un fuego? ¿Gente acampando?, susurró el soldado García. Podría ser. En esas riberas a veces los contrabandistas montan campamentos temporales. O podría tratarse de campesinos o pescadores locales, aunque a esas horas era inusual. Decidimos acercarnos con cautela, sin encender las luces, para investigar. Apagué el motor para no delatar el sonido, y continuamos con el impulso, dejándonos llevar por la corriente lenta, listos para encenderlo de nuevo si era necesario. La luz permanecía allí, inmutable. Al acercarnos unos metros más, noté algo desconcertante. Aquella luz no proyectaba un reflejo claro en el agua debajo, como haría una fogata o linterna. Era como si estuviera flotando justo por encima de la superficie, sin origen visible. Susurré esta observación a los demás, y todos la notaron también. Quizá está más lejos de lo que pensamos. Tierra adentro, murmuró Sandoval, tratando de buscarle lógica. Era posible. La percepción en la oscuridad puede ser engañosa. De pronto, la luz comenzó a moverse. Se deslizó lateralmente, de manera suave, siguiendo la línea de la ribera hacia el norte, en la misma dirección que nosotros navegábamos. ¿La vieron? Se está moviendo, dijo García con un hilo de voz. Remé un poco con la mano en el agua para corregir nuestro curso y mantenernos a distancia constante. Sentía un cosquilleo de anticipación en el estómago. Si era gente con una antorcha o lámpara caminando, eventualmente oiríamos pisadas o voces, pero no se escuchaba nada más que el agua y los bichos. Después de unos instantes, la luz se detuvo. Parecía habernos esperado. Algo en mi interior me advirtió que aquello no era normal. Detuvimos la lancha por completo junto a unas ramas bajas de un árbol caído, a unos 100 metros del punto donde brillaba la misteriosa luz, todavía al otro lado del río. Apunté mis binoculares de visión nocturna, pero extrañamente, la luz apenas se veía a través de ellos, como si no emitiera calor ni fuera lo suficientemente intensa en espectro infrarrojo. A simple vista era claramente visible. Sin embargo, podía distinguir un único orbe luminoso, quizá del tamaño de una pelota pequeña, suspendido a 1 metro escaso sobre la superficie del suelo, o del agua junto a la orilla. No parpadeaba ya. Se veía estable, quieto. Les indiqué a mis hombres que permanecieran en silencio. Decidí que desembarcaríamos para verificar, pues si era alguien con un fuego, debíamos constatarlo. Y si no, bueno, necesitaba verlo de cerca para entender qué era. Maniobramos la lancha hacia la margen mexicana, un poco más adelante de la posición de la luz, amarrándola a la rama de un árbol sumergido. Saltamos a tierra firme en fila india. La orilla allí era pantanosa. Mis botas se hundieron en lodo hasta los tobillos, haciendo un ruido succionante que me hizo chistar. Avanzamos con dificultad unos metros entre juncos y raíces, hasta tener tierra más firme bajo los pies, siempre agachados y con las armas listas. La luz estaba ahora a nuestra izquierda, al otro lado de una pequeña curva del río, tal vez a unos 50 metros en línea recta de nosotros, pero con el agua de por medio. Desde donde estábamos, ocultos tras un tronco seco a la orilla, podíamos verla claramente a través de la neblina tenue. Era un único punto brillando en la oscuridad, sereno,
como una luciérnaga gigantesca suspendida en el aire. Sentí un escalofrío. «Quizás sea un pescador con una antorcha en su canoa», susurró el soldado Morales, aunque su tono evidenciaba que ni él lo creía. No se veía silueta de canoa ni figura alguna portando la luz. De pronto, el cabo Sandoval hizo una seña nerviosa y señaló hacia la derecha. Otra luz. Efectivamente, a unos metros río arriba, apareció un segundo punto luminoso, idéntico al primero, oscilando levemente sobre el agua. Y luego, a la izquierda del original, surgió un tercero. En cuestión de segundos pasamos de una luz solitaria a 3 luces flotando sobre el cauce. Nos quedamos mudos. No era normal ni coincidía con ninguna explicación mundana inmediata. Las 3 luces se quedaron quietas, dispuestas casi en formación, como si supieran exactamente dónde estábamos. El soldado García respiraba agitadamente y apretó el crucifijo de su cuello. «Mi sargento, esas no pueden ser personas», susurró, y nadie lo contradijo. Intenté mantener la calma y la lógica. Quizá eran alguna especie de gas fosforescente sobre el pantano, pensé, recordando historias sobre luces malas o fuego fatuo, gases de descomposición que pueden inflamarse espontáneamente. Traté de convencerme de ello, pero una parte de mí sentía una presencia casi intencional en cómo se habían colocado. «Vamos a acercarnos un poco más», pero con precaución ordené en voz baja. Avanzamos sigilosamente bordeando la orilla, buscando un punto más estrecho del río para observar. Nos detuvimos donde solo unos 30 metros de agua nos separaban de las orbes brillantes. Desde allí, hasta se podía percibir un leve resplandor reflejado en los troncos cercanos a las luces. Curiosamente, el aire tenía un olor diferente, como a azufre o algo químico, muy sutil pero perceptible. En ese momento, la luz central comenzó a deslizarse en línea recta hacia nosotros, sobrevolando el río lentamente. Mi corazón dio un brinco. «¡Atrás!», ordené agachándome tras la raíz de un árbol caída, mientras los demás me imitaban. Asomé apenas la vista. La esfera amarillenta avanzaba, con un movimiento deliberado. Las otras 2 luces se quedaron donde estaban, titilando un poco. Tragué saliva, sintiendo la adrenalina inundarme. Esto ya escapaba a cualquier experiencia previa. La esfera se detuvo a mitad del cauce, quizá dudando, luego viró ligeramente, y continuó hasta colocarse sobre nuestra orilla, unos metros río abajo de nuestra posición. Quedó suspendida allí, flotando entre las ramas bajas. Desde tan cerca su luz iluminaba tenuemente los alrededores con un resplandor trémulo. Alcancé a ver el contorno de los juncos y el reflejo en el agua ondulante. Era hermosa y aterradora a la vez. No emitía sonido alguno. Sentí que el pelo de mis brazos se erizaba bajo la tela mojada del uniforme. El soldado Morales no aguantó más la tensión. Se incorporó parcialmente apuntando su rifle hacia la esfera. «¡Alto ahí!», gritó con voz quebrada, como si estuviera arrestando a un delincuente. No obtuvimos reacción. La luz solo flotaba, imperturbable. «¿Qué es lo que quiere?», farfulló García como si esperara que esa cosa respondiera. En ese instante, la esfera comenzó a acercarse aún más a nuestra posición, deslizándose unos metros hacia donde estábamos agazapados. Pude ver claramente que no había nada físico sosteniéndola, ni drone, ni persona, ni antorcha. Era un globo de luz autónomo, de unos 20 centímetros de diámetro, casi perfecto. Morales empezó a entrar en pánico. Vi sus dedos apretar el gatillo. Antes de que pudiera disparar, puse mi mano sobre su rifle empujándolo hacia abajo. «No tires, espera», le susurré apremiante. Tenía el presentimiento de que dispararle a algo que no comprendíamos podría empeorar las cosas. Además, si era un fenómeno de gas, una bala no haría nada, o podría desencadenar una combustión peligrosa. En ese momento, la luz pareció detenerse a unos 10 metros escasos de nosotros. Todos conteníamos el aliento. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. La esfera flotó un instante, girando lentamente sobre sí misma, o eso me pareció. Fue entonces que observé algo que me dejó helado. En el centro de la luz, vislumbré fugazmente lo que parecía un rostro. Sí, juraría que vi facciones humanas difuminadas, como una cara asomándose desde el interior de aquella bola luminosa. 2 ojos oscuros y hundidos, tal vez una nariz, una mueca triste. Fue solo un segundo, y luego la luz se contrajo y expandió rápidamente, como palpitando. García ahogó un grito. «¡La Virgen! ¡Nos está mirando!». Al escuchar eso, como si las palabras hubiesen despertado algo, la esfera emitió un destello súbito,
mucho más intenso que su brillo normal, obligándonos a cerrar los ojos un instante. Sentí un golpe de calor en la cara, no sé si real o imaginado. Escuché a Sandoval soltar una maldición y dar un paso atrás, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. Abrí los ojos de nuevo y vi que la esfera había retrocedido unos metros y se balanceaba de un lado a otro rápidamente, casi con agitación. Las otras dos luces del otro lado del río empezaron también a moverse erráticamente, como si respondieran al llamado. «Retirada, lentamente», ordené, manteniendo la vista fija en la luz, que ahora titilaba con mayor velocidad. Comenzamos a retroceder paso a paso, sin perder de vista la cosa. Por unos segundos parecía que nos dejaría ir, pero entonces se abalanzó hacia nosotros cerrando la distancia en un parpadeo. «Cuidado», grité. Todos nos giramos y corrimos selva adentro, alejándonos de la orilla. Sentía mi corazón a punto de estallar. La maleza nos azotaba el rostro, mientras huíamos a trompicones en la oscuridad. Atrás, pude ver el resplandor amarillo persiguiéndonos entre los árboles, a la altura de nuestras cabezas, zigzagueando con velocidad imposible. Era como ser perseguidos por un enjambre de abejas, pero una sola y gigante, de luz. García tropezó y cayó de bruces con un quejido. Me detuve un instante para ayudarlo a incorporarse, casi empujándolo. En ese momento la luz llegó hasta nosotros y se cernió sobre nuestras cabezas, silenciosa y terrible. Todo alrededor se iluminó con un fulgor amarillento espectral. Pude ver con claridad el rostro desencajado de mis compañeros bajo esa luz fantasmagórica. Sus ojos reflejaban el brillo haciendo que parecieran blancos lechosos. Sentí el impulso instintivo de cubrirme o disparar, pero estaba aturdido de pánico. Entonces, igual de rápido que vino, la luz se elevó bruscamente, subiendo entre las copas de los árboles, y desapareció en el cielo nocturno. Tal cual, se fue hacia las estrellas y se extinguió. Las otras dos del otro lado, que habían permanecido a distancia, también ascendieron, y en un abrir y cerrar de ojos, se perdieron de vista. Nos quedamos allí parados, jadeantes, sin comprender del todo si realmente había terminado. Solo la noche oscura nos rodeaba de nuevo, con su coro de ranas y cigarras, ajena a nuestro terror. Nos tomó varios minutos recuperar la compostura. García se dejó caer de rodillas un momento, sollozando del susto contenido, mientras Sandoval se persignaba una y otra vez dando gracias al cielo. Yo sentía las piernas entumecidas, y tuve que respirar hondo varias veces, para controlar el temblor de mis manos en el arma. Apenas nos decidimos a iniciar el camino de vuelta, el silencio fue roto de pronto por el agudo grito de un búho entre los árboles. Saltamos del susto apuntando en vano a las sombras, para luego bajar las armas con risas nerviosas, al entender que solo era la naturaleza retomando su curso. Así de crispados, nos habían dejado aquellas luces. Poco a poco regresamos a la orilla donde habíamos dejado la lancha, vigilando que aquellas luces no volvieran a aparecer. La niebla comenzaba a disiparse, y en el horizonte al este asomaba ya un leve fulgor, indicando que faltaba poco para el amanecer. Embarcamos de nuevo, empapados de sudor y barro, en completo silencio. Mientras arrancábamos el motor y retomábamos el curso del río, hice un último barrido con la mirada. Las riberas vacías y tranquilas no daban ninguna señal de lo ocurrido. Era como si nada sobrenatural hubiera irrumpido minutos antes. De regreso en el cuartel, cada uno luchó por encontrar las palabras adecuadas para el informe. Terminamos por reportar escuetamente que avistamos luces no identificadas y que, creyendo que podían suponer una amenaza, desembarcamos y luego abortamos la misión al no encontrar a nadie. ¿Quién nos iba a creer si contábamos que unas luces con rostro nos habían acechado en la selva? Habrían pensado que inhalamos gas alucinógeno o algo así. Esa noche aprendimos que la jungla guarda sus propios fuegos fatuos, espíritus, o lo que sean, y que no todo es susceptible de encararse con las armas o la valentía. Mis hombres y yo estuvimos cerca de caer en el pánico total, pero logramos volver relativamente ilesos. Aún así, por mucho tiempo al cerrar los ojos, volví a ver aquella cara entre la luz, observándonos. Sé que suena increíble, pero sé lo que vi. En la espesura de la selva, hay luces que caminan por su cuenta, inteligencias antiguas o malicias que patrullan sus dominios. Mi consejo para cualquiera que las vea es simple: no las sigan, no traten de desafiarlas. Mantengan la distancia y el respeto, porque si las provocan, puede que los lleven hacia la perdición en la oscuridad del monte. Hola a todos, soy el sargento segundo Carlos Villa. Tengo 29 años de edad,
y 11 años sirviendo en el ejército mexicano. Quiero contar una experiencia personal que viví en la selva de Veracruz, en la región de los Tuxtlas, durante una operación contra grupos delictivos. Éramos un destacamento pequeño, 6 elementos, enviados a patrullar una zona de densa vegetación, donde se habían reportado actividades de narcotráfico. El paisaje era exuberante, selva alta con árboles centenarios, humedad asfixiante, y un verdor tan intenso que apenas penetraba la luz del sol en el día. En la noche, ese mismo paraíso se volvía un laberinto negro de ruidos extraños y sombras. Iniciamos la misión con buen ánimo, pero al segundo día, las cosas se torcieron. Sufrimos una emboscada repentina en un sendero estrecho entre la maleza. Los enemigos, un grupo armado al que íbamos siguiendo el rastro, nos sorprendieron con disparos desde lo alto de un arroyo seco. Respondimos al fuego, y logramos repelerlos tras unos minutos de combate intenso, pero pagamos un precio terrible. Uno de mis hombres, el cabo Arturo Morales, cayó herido de muerte en el tiroteo. Arturo era más que un subordinado. Era mi amigo desde hacía años. Habíamos entrado juntos al ejército prácticamente. Lo vi desplomarse tras un tronco con un disparo en el cuello. A pesar del peligro, corrí a socorrerlo mientras los demás daban cobertura. Sus manos se aferraron a mi brazo con fuerza en sus últimos instantes. Quise creer que podría salvarlo, pero la sangre manaba incontenible. Con su último aliento, Arturo me miró a los ojos, intentó decir algo, y luego, se fue. Aún ahora, recordar ese momento me hace un nudo en la garganta. En medio de la balacera no hubo tiempo para lamentos. Tuvimos que replegarnos cargando su cuerpo a través de la maleza, cuando los agresores huyeron. La radio estaba dañada por los disparos, así que no pudimos pedir una extracción inmediata. Nos adentramos más en la selva buscando un punto seguro para pasar la noche y esperar al amanecer, cuando llegarían refuerzos en helicóptero a una coordenada acordada. Encontramos refugio precario en un claro diminuto rodeado de árboles ceiba enormes, donde levantamos un campamento improvisado. Colocamos el cuerpo de Arturo envuelto en una lona a un lado, cubierto con ramas a modo de respeto y protección. La atmósfera era sombría. Todos estábamos agotados, con la adrenalina drenándose y el peso de la pérdida cayendo sobre nosotros. Nadie hablaba mucho. Un par de compañeros murmuraron una oración por Arturo, otros permanecían en silencio con la mirada perdida. Yo me limité a taparle el rostro con un paño limpio, a modo de despedida, y apreté su mano fría unos segundos antes de apartarme. Nos sentíamos impotentes y furiosos. Era la primera baja que sufríamos en mucho tiempo, y dolía profundamente que fuera precisamente él. El usual espíritu bromista del grupo había muerto junto con Arturo esa noche. Solo quedaba un vacío pesado entre nosotros. Me ofrecí para el primer turno de guardia. La verdad es que dudaba poder dormir con la imagen de mi amigo moribundo repitiéndose en mi cabeza. Así que mientras los demás se recostaron, yo me aposté con mi rifle a unos metros de campamento, bajo la penumbra vibrante de las estrellas. Había un ligero vaho en el aire, y mis propios pensamientos eran ensordecedores. Los ojos me ardían por las lágrimas no derramadas, y el cansancio. Cada sombra entre los árboles se me antojaba la figura de un enemigo acechando, y cada crujido distante me hacía apretar los puños. Pero no era miedo al enemigo lo que sentía, sino al remordimiento que me roía el alma. Cerca de la medianoche, mientras removía una ramita del suelo con la punta de mi bota, escuché algo que me hizo alzar la vista. Un crujido suave, como de pasos sobre hojarasca. Aguzé el oído, levantando el arma. «Ramírez, ¿eres tú?», susurré pensando que quizá alguno de mis compañeros se había despertado para relevarme. Pero no hubo respuesta, solo el continuo croar de ranas en la lejanía. Tomé la linterna y di un par de pasos fuera del perímetro, escudriñando entre los árboles. La luz revelaba troncos nudosos y lianas colgantes meciéndose con la brisa. El olor a tierra mojada y musgo era intenso, no vi nada extraño. El murmullo nocturno había regresado, y me reproché por estar saltando por cualquier ruido. Sin embargo, unos minutos después, noté que los grillos e insectos habían enmudecido nuevamente, como conteniendo la respiración. Un aire extrañamente frío rozó mi nuca en medio de aquel calor húmedo, erizándome la piel. Regresé a mi puesto, achacando el ruido a algún animal nocturno, tal vez un tejón husmeando. Me apoyé de nuevo contra el tronco donde hacía guardia. Fue entonces cuando escuché claramente mi nombre susurrado entre las sombras. «Carlos». Me puse rígido. Sonó bajo, como a unos metros de distancia, entre los arbustos. Apunté el rifle en esa dirección con manos súbitamente sudorosas. «¿Quién anda ahí?», espeté en voz baja pero firme. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho.
Caminé unos pasos hacia el origen de la voz. La linterna pintaba manchas de luz sobre la vegetación. «Carlos, ¿estás ahí?», volvió a susurrar la voz, esta vez más clara. Casi me paralicé del asombro, porque la reconocí al instante. Era la voz de Arturo. Sentí un escalofrío helado recorriéndome la columna. «¿Arturo?», respondí sin pensar, con la boca seca. No obtuvo respuesta, pero a unos 10 metros alcancé a ver movimiento, una silueta humana medio oculta tras los troncos. La reconocería en cualquier parte. Era él. Arturo estaba de pie entre la maleza, ligeramente iluminado por mi linterna tenue, con el uniforme puesto. Había algo en su presencia que helaba la sangre. Todo a su alrededor estaba inmóvil, y noté que sus botas no parecían tocar por completo el suelo, como si flotara apenas unos centímetros. Pude ver incluso el reflejo de la placa con su apellido en el pecho. Tenía la cabeza inclinada, su rostro velado en la penumbra. Me quedé sin aliento. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. ¿Acaso no había muerto de verdad? ¿Había estado agonizando y recuperó la conciencia? Pero en el fondo sabía que eso era imposible. Lo había sentido morir en mis brazos, no había duda. Di un paso hacia él con la mano temblando. «Arturo, ¿eres tú? ¿Cómo?», susurré con un hilo de voz. La figura de mi amigo levantó lentamente la cabeza. Cuando la luz tocó su rostro pálido, vi que tenía la misma herida sangrienta en el cuello que le quitó la vida. Sus ojos, sin embargo, se veían extraños, muy abiertos, vidriosos, con una expresión ausente. No parecían enfocar realmente en mí. Un terror mezcla de dolor me invadió. Quería correr hacia él, y a la vez huir de lo que estaba viendo. Mis piernas flaqueaban y mi corazón latía desbocado. Sentí un impulso de acercarme, pero un instinto profundo me mantenía en mi sitio, temiendo que cualquier movimiento brusco rompiera ese frágil momento. Arturo, o aquello que tenía su apariencia, alzó una mano y señaló con el dedo hacia la oscuridad de la selva, a mis espaldas, en dirección al campamento donde yacía su cuerpo. «No me dejen», susurró claramente, con una voz que sonaba a viento atravesando hojas secas. Sentí las lágrimas agolparse en mis ojos, el miedo y la tristeza confundidos en mi pecho. «No te dejamos, hermano». «Aquí estamos», respondí casi sollozando, sin saber qué más decir o hacer. Él negó lentamente con la cabeza, manteniendo su brazo estirado señalando algo detrás de mí. Supe entonces que quería que volteara, que mirara hacia el campamento. Reuniendo coraje, di media vuelta manteniendo a Arturo en mi visión periférica. El campamento apenas se distinguía entre la maleza, con los bultos de mis compañeros durmiendo, y cerca de ellos, donde habíamos colocado su cuerpo cubierto, vi una figura agachada. Otra silueta, hincada justo sobre la lona que cubría los restos de mi amigo. Por un segundo pensé que se trataba de uno de los soldados, quizás verificando el cadáver, pero la forma era extraña. Parecía alguien desnudo, extremadamente delgado, con la piel oscura. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera reaccionar, la figura agachada emitió un gruñido bajo, casi animal, y salió corriendo a 4 patas hacia la espesura, perdiéndose en la noche. Disparé un par de tiros instintivamente en su dirección, mientras escuchaba a mis compañeros despertar alarmados por los disparos. Corrí de vuelta al claro, gritando que había alguien o algo merodeando. En cuestión de segundos, todos estaban en pie con sus armas y linternas, iluminando frenéticamente alrededor. Yo me abalancé hacia donde estaba el cuerpo de Arturo. Con espanto descubrí que la lona había sido removida parcialmente. Al destaparla por completo, vi que el rostro de mi amigo presentaba rasguños frescos y profundos, marcas que antes no estaban allí. ¿Alguna criatura intentó profanar sus restos? No sabría decir si fue un animal salvaje atraído por el olor de la sangre, o algo más siniestro que merodea estos bosques. En la región hay leyendas de brujos que acechan a los moribundos, pero en ese momento solo supe que debíamos estar en guardia. Mis compañeros se dividieron para asegurar el perímetro, pero por más que buscamos no encontramos rastro del intruso. Nos desplegamos en parejas, revisando entre los matorrales y troncos caídos bajo la luz trémula de las linternas. Cada crujido o sombra nos hacía girar apuntando nuestros rifles, los nervios de punta. Pasamos casi una hora en un tenso barrido de la zona sin resultados. Finalmente, nos reagrupamos en el claro, inquietos y sin intenciones de volver a dormir. Nadie pegó ojo el resto de la noche. Hicimos guardia por turnos dobles, sentados espalda contra espalda, y con los sentidos aguzados hasta el primer rayo de sol. Mientras tanto, yo seguía en shock,
por todo lo que había ocurrido en cuestión de minutos. Había sido Arturo quien me alertó, porque de no ser por esa aparición suya señalando, quizás esa cosa nos hubiera tomado por sorpresa y hecho algo peor. Tragué saliva y levanté la vista hacia el lugar donde lo vi aparecer entre los árboles. Por supuesto, ya no había nadie, ni rastro, solo la selva callada y oscura, como si Arturo jamás hubiese estado ahí. Apreté los dientes con una mezcla de gratitud y tristeza, susurrando un «gracias, hermano» hacia la espesura, esperando que de algún modo su espíritu me escuchara. No dije nada a los demás sobre haber visto a Arturo de pie. Solo les informé que escuché ruidos y seguí aún sospechoso hasta verlo sobre el cuerpo, momento en que abrí fuego. Si les contaba la verdad, probablemente no lo asimilarían, o pensarían que yo perdía la cabeza por el dolor. Sin embargo, en mi fuero interno estaba convencido de lo que vi. Había llegado a pensar que nunca podría perdonarme por fallarle, pero en ese momento, sentí que Arturo mismo me brindaba consuelo a su manera. Su presencia me decía que no guardaba rencor. Al contrario, seguía con nosotros protegiéndonos. Arturo vino a protegernos una última vez incluso después de muerto. Nos salvó de lo que fuera que rondaba entre los árboles, atraído quizá por el olor de la sangre o la muerte. Al amanecer llegaron los refuerzos, y pudimos evacuar en helicóptero, llevando con nosotros los restos de mi amigo, para darle sepultura digna. Antes de partir, tomé un momento a solas, y me acerqué al lugar donde su espectro se me apareció. Entre los helechos, hallé su gorra ensangrentada, que habíamos perdido en el caos. La recogí, y juré en silencio que nunca olvidaría lo que hizo. Hasta el día de hoy, esa noche permanece grabada en mí. Soy hombre de acción y de lógica, pero ¿cómo negar lo que mis ojos vieron y mis oídos oyeron? Arturo se despidió ayudándome a cumplir mi promesa de cuidarnos unos a otros. La selva, escenario de tanta violencia, dio cabida esa vez a un acto de lealtad, más allá de la muerte a quienes patrullen lugares así, les digo. Los peligros no siempre son tangibles, ni vienen de los vivos. Y si alguna vez sienten la presencia de un compañero caído a su lado, no lo tomen a la ligera. Tal vez de verdad esté allí, cuidándoles la espalda en la oscuridad, del mismo modo que lo haría en vida. Desde aquella noche, cada vez que patrullo entre árboles centenarios, y me invade un presentimiento inexplicable, recuerdo a mi amigo y decido hacer caso a esa corazonada. Tal vez es su voz, aún cuidándome desde algún lugar. Buenas noches, soy el cabo primero Miguel Santos, tengo 25 años de edad, y 5 años en el servicio. Trabajo como radiooperador en mi unidad, y jamás olvidaré la madrugada en la selva chepaneca, en que escuché una voz del pasado a través del radio. Sucedió durante una misión de vigilancia en la frontera sur, cerca de la reserva de la biosfera Montes Azules. Nuestra escuadra había montado un campamento avanzado en un claro pequeño, rodeado por muros de vegetación tupida. Era cerca de las 3 de la madrugada. La mayoría de mis compañeros dormían en tiendas de campaña, o descansaban recostados sobre sus mochilas, exhaustos tras días de patrulla. A esa hora, me tocaba a mí permanecer despierto monitorizando la radio principal, en caso de comunicaciones de mando, o de nuestras patrullas vecinas. La noche era bochornosa y sofocante. Un manto de nubes tapaba la luna, sumiendo la selva en una oscuridad casi total. Solo el débil resplandor verdoso de la pantalla del radio, y una linterna cubierta con tela roja, me daban algo de visibilidad. Los sonidos de insectos y ranas eran constantes, un zumbido de fondo casi hipnótico. Para mantenerme despierto, bebía sorbos de café tibio de un termo, mientras garabateaba en mi libreta insignificante notas de rutina. Todo estaba en calma, o al menos eso creía. Los demás respiraban acompasadamente en la quietud, ajenos a la vigilia. Yo sentía el peso de la soledad propia del centinela nocturno. Cada crujido en la maleza me hacía tensar los hombros por reflejo, y el cansancio me nublaba un poco la mente. A ratos pensaba en mi familia, en mi madre esperando mi llamada semanal. En la oscuridad, esos pensamientos personales suelen colarse, pero mantenía la disciplina, tratando de que la monotonía no me venciera. Pasada la medianoche, empecé a notar interferencia inusual en las frecuencias. Un leve chisporroteo de estática iba y venía en el auricular de mi radio portátil, algo común por ratos debido a la ionosfera. Pero había algo diferente en ella, un ritmo casi discernible, como cuando alguien suelta el botón de transmitir repetidamente. Ajusté los diales intentando identificar de dónde venía esa señal errática. Nuestra frecuencia asignada estaba silenciosa, así que escaneé otras bandas por precaución. En una frecuencia ligeramente fuera de las habituales de uso,
Detecté un sonido débil. Al principio eran solo chasquidos erráticos y ruido blanco, pero juraría que escuché entrecortada una palabra en español. Agudicé el oído y subí apenas el volumen, llevándome el auricular cercano al oído. La estática creció y decreció, hasta que una voz maleada por la distorsión emergió fugazmente. Había una cualidad extraña en esa voz, un eco lejano que la hacía sonar a la vez presente y proveniente de otra época. «Tu veis». Fruncí el ceño. Había dicho «veis». Podría ser alguna transmisión lejana rebotando en la atmósfera. Los fenómenos de propagación troposférica pueden hacer cosas raras a las señales. Recordé de mis clases, quizás de otra unidad. Afiné la frecuencia unos kilohertz arriba y abajo, tratando de clarificarla. En eso, la voz sonó de nuevo, esta vez con un poco más de claridad. Llamo a base. ¿Me reciben? Pegué un respingo. Definitivamente era un llamado en español, pero no reconocí el indicativo. Además, usaba la palabra base, cuando en comunicaciones actuales solemos usar términos clave o nombres en clave del cuartel. Algo sonaba anticuado en la forma. Tomé el micrófono y respondí con cautela. Estación llamando a base, le recibimos. Identifíquese. Cambio. Solté el botón y esperé, con el corazón acelerado sin saber por qué. La selva alrededor parecía haberse quedado en suspenso también. Noté que los grillos habían bajado su canto, como si algo invisible estuviera entrometiéndose en la noche. La radio devolvió solo estática por unos segundos eternos. Entonces la voz volvió, más nítida de golpe, con un tono de urgencia. Llamando a base, aquí Jaguar 3, estamos bajo ataque. Repito, necesitamos apoyo inmediato. ¿Alguien escucha? Sentí un escalofrío. Me incorporé completamente, con el corazón golpeándome las costillas. ¿Había oído bien? Jaguar 3 era un indicativo viejo. Ese indicativo, Jaguar 3, tenía décadas sin usarse en nuestro batallón, según sabía por la historia de la unidad. Mi mano apretó el micrófono con fuerza. Contesté titubeante. Jaguar 3, le escucho. ¿Cuál es su posición? Miré alrededor, preguntándome si debía despertar a alguien, pero no quería apartar el auricular ni por un segundo. La respuesta llegó con ruido de fondo que sonaba a disparos lejanos, aunque muy tenues. Selva. Coordenadas. La señal era inestable. Intenté mover la antena ligeramente, trepando a medias por las raíces salientes de un árbol para ganar altura. Salí unos metros fuera del campamento, subiéndome a un montículo de tierra y sosteniendo la antena lo más alto posible, sin importarme romper la disciplina de permanecer cubierto. La necesidad de escuchar con claridad podía más que cualquier temor. Repita coordenadas. Jaguar 3, insistí con la voz entrecortada por la adrenalina. En mi mente surgió un pensamiento descabellado. ¿Y si esto no es alguien actual? Estaba solo, en la profundidad de la noche, recibiendo un llamado fantasma. Finalmente, la señal volvió con cierta claridad estática, pero entendible. Coordenadas 16 grados. Mi sangre se heló cuando completó. 16 grados y 7 minutos norte. 90 grados 55 minutos oeste. Esas coordenadas las conocía bien. Eran exactamente nuestra ubicación actual, o muy cercana, tal vez desviadas por un par de kilómetros. ¿Cómo era posible? Tragué saliva, sintiendo un sudor frío en la nuca. Apreté el botón de transmisión casi con desesperación. Jaguar 3, recibido. ¿Cuál es su situación? Cambio. Por un momento solo se escuchó un pitido agudo. Luego la voz contestó, y esta vez la reconocí tan claramente que el pecho me dio un vuelco. Aquí Jaguar 3. Nos emboscaron. Muchos caídos. Quedan pocos. Municiones agotándose. Era la voz de un hombre, adulta, rasposa por la estática y el estrés. Y sonaba. Dios mío, sonaba familiar. Un temblor me recorrió. Conocía ese timbre, aunque era imposible. Se parecía a la voz de mi padre. En mi mente apareció nítidamente su rostro joven del retrato que mi madre guardaba. Aquel hombre de mirada orgullosa con el mismo tono de voz que ahora resonaba entre la estática. Mi padre, el sargento Víctor Santos, murió en servicio hacía más de 20 años, cuando yo era apenas un bebé. Siempre supe que había desaparecido en una operación en la selva, y nunca encontraron su cuerpo ni los de sus hombres precisamente en Chiapas, antes de que su unidad pudiera ser rescatada. Crecí escuchando sus viejos casetes de voz y mensajes que dejó grabados antes de partir a su última misión, y las anécdotas que sus compañeros le contaban a mi madre. Por eso, al oír aquel llamado desesperado, casi se me paraliza el corazón.
Era como volver a escuchar esas grabaciones, pero esta vez en vivo, resonando en mis oídos desde la selva misma. Era como si de pronto hubiera abierto un portal a 1995 y estuviera oyendo a mi papá pidiendo ayuda en su última misión. Me quedé mudo un segundo, intentando procesar. La voz continuó hablando entrecortada. No podemos salir. Heridos graves. Por favor, respondan. De fondo, distinguí claramente un estruendo, una explosión y gritos ahogados. Un sabor metálico llenó mi boca. Creo que me mordí involuntariamente la lengua del impacto emocional. Llevé el micrófono a mis labios con mano trémula. «Papá». Dejé escapar en un susurro quebrado, sin apretar el botón de transmitir aún. Tenía los ojos húmedos y la garganta cerrada. A mi alrededor, la noche pareció estrecharse. Finalmente oprimí el botón, incapaz de seguir el protocolo más. Aquí base. Los escucho, Jaguar 3. Papá, soy Miguel. Te escucho. Papá, solté atropelladamente con la voz quebrada, olvidando cualquier formalidad. Solo después caí en cuenta del sinsentido que debía sonar aquello para cualquier oído. Pero en el momento nada importaba, salvo intentar que esa voz supiera que no estaba sola. Hubo silencio. El canal quedó muerto unos instantes. Pensé que quizá había perdido la señal por completo. Un sollozo involuntario escapó de mi pecho. Entonces, inesperadamente, la señal volvió con un chisporroteo violento. «¿Miguel?» Casi dejé caer el micrófono del impacto. Era mi nombre, pronunciado con la misma entonación con que mi madre me decía que papá lo hacía cuando me llamaba de bebé. «Miguel, hijo», repitió la voz, ahora más clara que nunca. Mi corazón parecía a punto de estallar. «Papá, sí, soy yo. Aquí estoy», contesté casi gritando, con el corazón deshecho sin importarme ya nada más. Antes de que pudiera decir más, la voz al otro lado pareció alejarse un poco, como si hablara con alguien más, o estuviera perdiendo fuerzas. «Te quiero mucho, hijito, siempre». Un ruido ensordecedor, parecido al traqueteo de ametralladora, inundó la frecuencia. «Papá», grité al micrófono, despertando a uno de mis compañeros cercano, que alzó la cabeza confundido. De la radio emergió un último fragmento, casi un susurro mezclado con estática. «Lo siento, hijos. Cuiden de...». Y después, nada. Solo un agudo silbido que se diluyó en el crujido usual del vacío radiofónico. Casi de inmediato, noté que los grillos volvían a cantar poco a poco, como si la jungla despertara de un hechizo. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía las mejillas empapadas de lágrimas. «Miguel, ¿qué pasa? ¿Con quién hablas?». Escuché que me preguntaba mi compañero Pablo, el soldado de guardia más cercano, con la voz pastosa de sueño arrastrándose somnoliento hacia mí. Debo haber estado pálido como un fantasma. Rápidamente bajé el volumen y aparté el auricular, incapaz de responder coherentemente. Me sequé disimuladamente los ojos con la manga, intentando recomponerme. ¿Cómo explicarle que, al menos por unos breves instantes, había hablado con el espíritu de mi padre? Balbuceé algo sobre haber captado una transmisión desconocida solicitando ayuda, pero que se había perdido la señal. Mi camarada frunció el ceño, confundido, y se sentó a mi lado para monitorear conmigo el canal, en caso de que volviera. Durante varios minutos yo seguí llamando su indicativo y su nombre al micrófono, una y otra vez, rogando por alguna respuesta. Solo la estática respondía. Grité hasta que mi compañero me detuvo, alarmado por mi angustia. Lentamente comprendí que la comunicación se había ido para siempre. Nos quedamos juntos escuchando la estática por casi una hora sin decir palabra. Yo mantenía la esperanza irracional de que la voz regresara, pero no lo hizo. Revisamos otras frecuencias, llamamos en varias direcciones, sin éxito. Mi compañero trató de convencerme de que quizás había sido una interferencia de alguna radio vieja de narcotraficantes, o un error mío por el cansancio. Asentí distraídamente, incapaz de articular lo que realmente había ocurrido. Sabía que no fue un sueño ni un error. Sabía lo que escuché. Por más descabellado que sonara, no había sido un sueño. Incluso me pellizqué el brazo mientras monitoreaba, y el dolor y las marcas estaban ahí para probar mi lucidez. Al amanecer, pedí permiso para revisar los archivos históricos del destacamento mediante un contacto en la base principal, alegando curiosidad profesional. Encontré registro de una patrulla con indicativo Jaguar 3, desaparecida en 1995, en esa misma región. En su reporte final, figuraba el nombre de mi padre como comandante del grupo.
Decían que habían emitido una última llamada de auxilio con coordenadas antes de perder comunicación. Nunca llegaron los refuerzos a tiempo. Sentí un nudo en el pecho al leerlo y las manos me temblaban pasando las hojas del reporte, porque cada línea confirmaba lo que había vivido horas antes. Era exactamente lo que acababa de presenciar durante la noche. Yo había crecido con tantas preguntas sobre cómo fueron sus últimos momentos. Ahora, de forma aterradora y a la vez reveladora, sentía que finalmente lo sabía. Era un cierre macabro y milagroso a la vez. La selva me permitió escuchar la despedida de mi padre. Decidí guardar en silencio esta experiencia. Solo la compartí en confianza con mi madre al regresar de la misión. Ella lloró conmigo al escucharla, conmocionada, pero también pareció hallar cierto consuelo. Me abrazó con fuerza y me dijo que siempre supo que, de alguna manera, él nos cuidaba desde algún lugar. Aquella noche, finalmente lo sentimos cerca. Al saber que, de algún modo misterioso, su esposo había logrado comunicarse con nuestro hijo una vez más, para despedirse. Esa certeza me dio un tipo de paz, que nunca imaginé encontrar en medio de la selva. Desde entonces, cada vez que me toca turno en la radio durante esas largas noches selváticas, permanezco atento a cualquier murmullo entre la estática. Ya no descarto nada. He aprendido que la jungla es un lugar donde el tiempo a veces se dobla, y las voces que se pierden, pueden volver a encontrarse. Si algún soldado en servicio escucha un día algo que no encaja en su radio, le sugiero que escuche con el corazón abierto. Puede que sean compañeros de otro tiempo, buscando ser oídos. En mi caso, esa noche la selva me regaló la oportunidad imposible de hablar con mi padre, y cumplir su última petición. Hacerle saber que al final, sí hubo alguien escuchando su llamado. Desde aquella noche, he aprendido a escuchar esa intuición, esa voz silenciosa que quizás sean nuestros caídos cuidándonos. Hola, soy el subteniente Alejandro Marín, tengo 23 años y 2 años en el ejército. Quiero narrar lo que experimenté durante un patrullaje de reconocimiento en la selva de Yucatán, una noche en que nos topamos con algo que solo puedo describir como las travesuras oscuras de un duende de la selva. Mi pelotón, compuesto por 4 soldados bajo mi mando, había sido enviado a internarse en una zona de espesa vegetación, cerca de las ruinas de un antiguo asentamiento maya, no lejos de la frontera con Guatemala. La misión era sencilla en teoría: mapear rutas seguras y ubicar posibles campamentos de contrabandistas que aprovechaban la lejanía del lugar. El lugar imponía respeto. Sabíamos que cada árbol y piedra podían ocultar siglos de historia. A lo lejos, entre la bruma calurosa, creíamos distinguir los perfiles de pirámides semiocultas por el follaje, recordándonos que esta tierra había pertenecido a los antiguos mucho antes que a nosotros. Llevábamos 2 días abriéndonos paso a machetazos entre lianas y arbustos. El calor era asfixiante incluso bajo la sombra verde, y la humedad nos tenía empapados y llenos de picaduras. Aquel atardecer montamos un campamento improvisado, junto a un arroyo casi seco. Plantamos nuestras tiendas entre raíces retorcidas de ceibas gigantes, y encendimos un pequeño fuego para preparar algo de café. Recuerdo que el soldado Hernández, originario de esa región, tenía una expresión inquieta. Antes de oscurecer por completo, se me acercó, y en voz baja me comentó que tuviéramos cuidado esa noche. Le pregunté a qué se refería. Mi teniente, por aquí la gente habla de los aluxes, me dijo casi susurrando, avergonzado. Son como duendecillos del monte. Si no les pides permiso, te pierden, o te hacen bromas pesadas. Sonreí de medio lado, pensando que quizá me estaba tomando el pelo, pero su rostro seguía serio. Le respondí con cordialidad que mantendríamos los ojos abiertos, aunque por dentro desestimé la advertencia. Pensé que los ruidos de la jungla podían asustar a cualquiera, pero que no había lugar para fantasías en medio de una operación real. Al fin y al cabo, yo era hombre de formación militar, pragmático, y aquella era mi primera misión en la selva. No estaba para cuentos. La noche cayó rápida y densa. Sin la luna visible, el negro se hizo absoluto más allá del radio de nuestro fuego. Los ruidos típicos de la selva nos rodeaban. El chirrido constante de los grillos, el croar intermitente de ranas ocultas, y de vez en cuando el aleteo de alguna ave nocturna pasando sobre el dosel. Designé turnos de guardia. 2 hombres vigilarían mientras otros 2 dormían unas horas, y luego rotaríamos. Me asigné el segundo turno para descansar un poco al inicio, aunque me costó mucho conciliar el sueño. Tenía esa inquietud difusa que a veces uno siente en terreno desconocido, acentuada quizás por lo que Hernández me había dicho. Debió ser cerca de la 1 de la madrugada cuando me desperté sobresaltado. Escuché a mis soldados de guardia susurrando algo, así que salí de mi tienda con sigilo para averiguar qué ocurría.
El fuego se había casi extinguido, quedando solo brasas rojas que daban a los troncos circundantes un leve resplandor carmesí. El aire se sentía más pesado que de costumbre. Encontré a Hernández y a otro soldado, Romo, parados espalda con espalda cerca del borde del claro, escudriñando la oscuridad con las linternas montadas en sus fusiles. Les pregunté en voz baja qué pasaba. Hernández, visiblemente nervioso, susurró: «Mi teniente, algo se está moviendo allá afuera, alrededor nuestro». Agudicé el oído. Al principio solo oí el canto lejano de insectos, pero tras unos segundos lo noté. Pequeñas pisadas rápidas sobre la hojarasca, como patitas correteando justo fuera del alcance de la luz. Primero a nuestra izquierda, luego a la derecha. Era veloz, fuese lo que fuese. ¿Un tejón? ¿Quizá un cereque?, murmuré, pensando en fauna local. Hernández negó con la cabeza. Sea lo que sea, nos ha estado rodeando desde hace rato. Y parece más de uno. Al decir eso, un leve risilla aguda se escuchó entre unos matorrales cercanos, seguida de un sonido parecido a un silbido juguetón. Se me erizó la piel. Aquella risa no era la de ningún animal que conociera. Sonaba como la risa contenida de un niño travieso, tratando de no ser descubierto. Intercambié una mirada con Romo, que tragó saliva audiblemente. Señalé con gestos que despertaran a los otros dos soldados y que mantuviéramos la posición. En silencio, formamos un pequeño círculo a la defensiva, con las armas apuntando hacia la oscuridad exterior. Apagué las pocas luces que teníamos para aguzar nuestros otros sentidos, quedando a merced de la noche. La fogata ya solo era un punto anaranjado débil en el suelo, así que nuestras referencias visuales eran mínimas. Pasaron quizás 10 minutos sin novedad, y empecé a pensar que tal vez aquello, fuera lo que fuese, se había marchado. Mis hombres estaban tensionados, girando sus cabezas ante cada crujido. Entonces, algo pequeño y veloz cruzó el claro frente a nosotros, justo más allá de las brasas, tan rápido que apenas lo vislumbramos con la luz residual. Parecía una figura diminuta, de menos de 1 metro de alto, que se escabulló de un árbol caído a otro en un parpadeo. Romo soltó un juramento y estuvo a punto de disparar, pero yo alcé la mano deteniéndolo. No, espera. No quería que disparáramos a la nada, y menos sin identificar blanco. Además, admitiré que en ese instante un miedo irracional me atenazó, como si una voz interior me advirtiera que no provocáramos aquello. El ambiente se volvió helado de pronto. Un soldado sacó su brújula con mano temblorosa, y lo vi persignarse. La aguja giraba en círculos, completamente loca, sin marcar dirección alguna. Sentí un escalofrío extraño en la nuca. El silencio reinaba, ni grillos ni ranas, como si la jungla entera contuviera el aliento con nosotros. De pronto, otro ruido inquietante, un suave plop proveniente de donde estaba nuestro equipaje. Apuntamos las linternas hacia allá. Para nuestra sorpresa, vimos que uno de las cantimploras rodaba lentamente por el suelo, como si alguien la hubiera empujado deliberadamente fuera de la mochila. Tragué saliva. ¿Quién anda ahí?, alcancé a exclamar con voz firme, intentando que sonara autoritaria. En respuesta, solo obtuvimos silencio, y unos segundos después, de algún punto entre la maleza, aquella risita infantil nuevamente, más clara esta vez, burlona. El soldado Pérez, el más joven del grupo, no aguantó la presión y gritó nervioso: «¡Salga ahora mismo!». Su voz resonó entre los árboles sin eco alguno. Entonces, como en respuesta a su orden, se escuchó algo que nos heló la sangre. Una voz suave, apenas un murmullo, imitando con burla la entonación de Pérez. «Ahora mismo». Era como si la noche se riera de nosotros, o algún ente nos parodiara desde la oscuridad. Pérez me miró con ojos muy abiertos, llenos de pánico. Podía escuchar su respiración acelerada, y su dedo posado peligrosamente en el gatillo. Los otros tragaban saliva ruidosamente, al borde del cundir del pánico. Decidí tomar control antes de que el miedo nos dominara por completo. «Retiren el campamento. Junten todo. Nos vamos ya mismo de aquí», ordené en voz baja pero urgente. Algo no quería que estuviéramos en ese sitio, y mi deber era sacar a mis hombres de allí. Empezamos a recoger apresuradamente nuestras mochilas y equipo, en medio de un silencio denso. Cada tanto, se escuchaban carreritas alrededor, a veces ramas moviéndose como si algo trepara por ellas. Mi corazón latía a 1000 por hora, mientras desmontábamos las tiendas a trompicones. Hernández, con las manos temblorosas, intentaba plegar la tienda cuando de la oscuridad detrás de él, salió disparada una pequeña piedra que golpeó su casco con un clank. Todos volteamos alertados. Apunté mi arma hacia donde debió provenir el proyectil, y atisbé,
Con el rabillo del ojo, una figura menuda encaramada en la rama baja de un árbol a unos metros. Iluminé con mi linterna. Solo alcancé a vislumbrar un rostro diminuto y marrón, de facciones arrugadas como un viejito en miniatura, que se escondió en el acto, cubriéndose quizás con sus manos. Pude ver ojos brillantes, y quizás un destello de dientes en una mueca, antes de que desapareciera. Solté una exclamación involuntaria. Era real. Aquello no era imaginación colectiva. Sin previo aviso, otra carcajada infantil resonó, esta vez desde el lado opuesto del claro. Aquello nos estaba rodeando y burlándose con total descaro. Mis hombres entraron en pánico. Pérez comenzó a rezar entre dientes, y Romo apuntaba su arma temblorosa de un lado a otro. Yo mismo sentía el sudor frío corriendo por mi espalda. Pensé en la advertencia de Hernández. Quizás no habíamos pedido permiso a los dueños invisibles de este monte, y ahora nos estaban jugando una mala pasada. Respiré hondo, intentando recordar algún remedio que hubiera oído para estas situaciones. Mi abuela hablaba de duendes, y siempre decía: si te pierdes en su terreno, ofrece algo dulce o brillante, y pídele permiso a Lalux. En medio del caos, me aferré a esa idea. Rápidamente rebusqué en mi bolsillo una pequeña barrita de chocolate que guardaba para emergencias de energía. Con manos sudorosas, la coloqué en una roca cercana al fuego agonizante. También saqué un par de monedas relucientes de mi billetera y las deposité allí. Mis soldados me miraron sin comprender. Tragué saliva y, elevando la voz lo más serena que pude, hablé hacia la oscuridad. Disculpa, guardián de la selva. No quisimos ofenderte. Te dejamos este regalo. Por favor, permítenos marcharnos en paz. Mis palabras flotaron en la noche pesada. Por un instante, nada sucedió. Mis hombres seguían quietos, observándome con incertidumbre, y yo me pregunté si aquello tendría algún efecto, o solo confirmaría mi propia locura. Entonces, desde la espesura, se escuchó un leve crujido de ramas acercándose. Todos apuntamos en esa dirección instintivamente, pero yo levanté la mano indicando que no dispararan. Una figura pequeña emergió apenas al límite de nuestro claro. Parecía un niño diminuto, de quizás medio metro de altura, caminando en cuclillas. Su silueta era humanoide, pero desproporcionada, brazos algo largos, cabeza grande. No lográbamos verle el rostro claramente en la penumbra. Con pasos cautelosos, se aproximó a la roca donde coloqué la ofrenda. Lo vimos inclinarse rápidamente, tomar la barrita de chocolate y las monedas con sus manitas oscuras, y luego salir corriendo de vuelta entre los árboles con una agilidad pasmosa. Uno de mis hombres dejó escapar un quejido ahogado de asombro y miedo. Nos quedamos congelados, sin saber cómo reaccionar. «¿Eso en verdad pasó?», murmuró Romo con la voz entrecortada. Yo apenas logré asentir. A los pocos segundos, otro sonido se sumó. Un gorjeo extraño, como una suerte de lenguaje susurrado entre varios tonos agudos, proveniente de distintos puntos alrededor. Era como si más de esas criaturas se estuvieran comunicando entre sí desde la vegetación. Contuvimos la respiración, esperando un ataque o algo peor. Pero entonces, sin más, las voces se extinguieron. Las risitas cesaron. La sensación opresiva en el aire pareció aliviarse, y hasta una ligera brisa fresca sopló, moviendo las hojas. Hernández, pálido pero lúcido, susurró: «Mi teniente, creo que se fueron». Mantuve la guardia unos minutos más, asegurándome. Poco a poco, el coro natural de insectos retomó su canto, signo inequívoco de que ya no percibían presencias extrañas. Recogimos el resto de nuestras cosas a toda prisa, y abandonamos ese claro dejando atrás el fuego ya muerto, y, sinceramente, también nuestros orgullos. Caminamos en fila cerrada el resto de la madrugada, guiándonos con brújula y linterna, hasta que sentimos que habíamos dejado varios kilómetros de por medio. No paramos hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaron de oro las copas de los árboles, y nos sentimos a salvo. Ninguno mencionó abiertamente lo ocurrido mientras andábamos. Estábamos demasiado aturdidos. Cada crujido de rama en la oscuridad nos hacía dar un respingo, temiendo que aquellas risitas regresaran de golpe. Afortunadamente, la travesía transcurrió sin más sobresaltos. Ya con la luz del día, revisé nuestras pertenencias. Aparte de la barrita y las monedas que ofrecí, descubrimos que nos faltaban algunas chucherías, como un silbato de metal y un encendedor cromado de Pérez. Al parecer, los duendecillos se cobraron su tributo. A la distancia, aún podía ver una silueta de ruinas mayas asomando entre la bruma matinal.
recordándome que esta selva tiene antiguos dueños. En el informe oficial no incluimos nada sobrenatural, por supuesto, solo reporté que decidimos mover el campamento por actividad animal inusual. Pero mis hombres y yo sabemos bien lo que vimos. Yo, que me consideraba escéptico, tuve que aceptar que en estas tierras hay fuerzas que escapan a la lógica. Aprendí a respetar profundamente las creencias locales. La selva maya está viva de maneras misteriosas, poblada por guardianes invisibles que cuidan sus rincones. A quienes operen en lugares así, les doy un consejo sincero: no menosprecien las leyendas ni ofendan al entorno. Si escuchan risas en la oscuridad o sienten que el camino se les pierde sin razón, deténganse, ofrezcan respeto, porque puede que los aluxes anden cerca, vigilando. Nosotros tuvimos la suerte de salir, humildes y a salvo, tras pagar peaje a lo desconocido. Buenas noches. Soy el capitán Raúl Esquivel, tengo 34 años de edad y 16 años de servicio. La historia que les compartiré ocurrió durante una operación de seguridad comunitaria, en una remota aldea, enclavada en la selva de Chiapas. Lo que vivimos allí me demostró que no todas las amenazas en la jungla vienen de guerrilleros o narcotraficantes. Algunas se esconden tras rostros humanos de día y se convierten en pesadillas de noche. Nos habían enviado a esa comunidad indígena para establecer una base temporal y brindar protección, pues corrían rumores de incursiones delictivas en la zona. La aldea, rodeada de un espeso bosque tropical y coronada a lo lejos por cerros cubiertos de niebla, estaba habitada por familias tzeltales que nos recibieron con cierta reserva. Montamos nuestro campamento en un claro junto al caserío, unas cuantas chozas de madera y techos de palma desperdigadas a lo largo de un camino de tierra. Desde el primer día, noté algo extraño en el ambiente. Los pobladores evitaban salir de sus casas al caer la tarde. Veíamos cómo al anochecer, cerraban bien sus puertas de madera y encendían velas junto a figuras religiosas en las ventanas, como buscando protección. Al principio asumí que se referían a animales salvajes como jaguares o coyotes. Una noche, tras una semana relativamente tranquila, un anciano del lugar llamado Don Mateo se acercó a nuestra fogata con gesto preocupado. Nos dijo en voz baja: algo merodea el pueblo por las madrugadas. Hemos perdido gallinas, cerdos, y anoche atacó a mi yerno en la milpa. Le pedí que explicara. Según su relato, su yerno había sorprendido a un animal enorme parecido a un coyote pero mucho más grande, husmeando entre sus sembradíos. La criatura lo enfrentó con agresividad, y él escapó por poco con rasguños. Don Mateo aseguró que no era un animal común, insinuando con la mirada que podía tratarse de un nahual. Al ver nuestra expresión de duda, aclaró: un brujo. Alguien que puede cambiar de piel y volverse animal. Algunos de mis soldados se miraron conteniendo sonrisas. La idea les parecía descabellada y fruto del miedo. Yo, intentando respetar la creencia del anciano, le prometí que montaríamos guardia especial para capturar al supuesto animal. Organizamos patrullas nocturnas alrededor del perímetro de la aldea. Esa misma noche me uní personalmente a la vigilancia, acompañado del sargento Valdés y 2 soldados. La luna apenas asomaba entre nubes, proyectando sombras confusas sobre la maleza. El calor diurno había dado paso a una brisa tibia cargada de aromas de tierra húmeda y flores nocturnas. Nos apostamos cerca del pequeño corral comunal, donde criaban algunas cabras y cerdos. Pensamos que si un predador rondaba, podría atraerlo ese olor. Pasada la medianoche, todo permanecía silencioso, salvo el murmullo de insectos y el ulular lejano de un búho. Mis hombres luchaban contra el sueño cuando, de pronto, Valdés alzó la mano indicándonos atención. Había oído algo. Contuve la respiración y afiné el oído. Desde la espesura, a unos 30 metros, llegaba un ligero crujido de ramas y un bufido ahogado, como el resuello de una bestia. Hicimos señas para desplegarnos en semicírculo alrededor del corral. La luz de la luna iluminaba parcialmente el claro. Entonces lo vimos. Una silueta animal emergió lentamente de entre la vegetación. Era efectivamente parecido a un coyote, pero mucho más grande de lo normal, quizás del tamaño de un lobo adulto, de pelaje oscuro y mechones enmarañados. Sus ojos brillaron rojos al reflejar la linterna, su forma era imponente, con el lomo erizado y respirando de forma entrecortada. La criatura gruñó, exponiendo unos colmillos amarillentos, y se abalanzó contra la cerca de madera intentando llegar a los cerdos que chillaron aterrados. ¡Alto!, grité instintivamente, como si esperara que el animal entendiera. Apunté con mi rifle,
dudando un segundo en disparar porque no quería herir a un jaguar si es que lo era, especie protegida. Pero al verme, el engendro viró su atención hacia nosotros, y soltó un sonido entre gruñido y grito casi humano, un aullido demencial que no olvidaré. Valdés no esperó más y abrió fuego con una ráfaga corta. 2 disparos resonaron en la noche. Vi a la bestia sacudirse, e inmediatamente escapar con una agilidad asombrosa, internándose de vuelta en la espesura a toda carrera, dejando tras de sí un reguero de gotas oscuras en el suelo. Con los sentidos en alerta y el corazón latiendo a toda marcha, ordené perseguirla unos metros dentro del follaje, manteniendo la formación compacta. Avanzamos siguiendo el rastro de sangre fresca. El corazón me latía en la garganta. Cada crujido nos hacía girar esperando otro ataque. Tras unos 15 minutos de rastreo cauteloso, llegamos hasta un arroyo poco profundo. Allí perdimos los rastros. Parecía que la criatura se había zambullido o algo por el estilo, porque las manchas se diluían en el agua y ya no continuaban al otro lado. Era frustrante. Herida y todo, se nos había escabullido en la oscuridad. Regresamos al pueblo desconcertados. Esa madrugada apenas pegamos ojo. Mientras velábamos hasta el amanecer, Valdés se me acercó con el rostro aún desencajado. «Mi capitán, lo que vimos, eso no era un animal normal», murmuró. Yo asentí en silencio. Ninguno quiso pronunciar en voz alta la palabra nahual, pero flotaba en nuestras mentes. Informé a don Mateo y a los pobladores que habíamos ahuyentado a un animal grande, posiblemente un lobo, aunque en mi mente sabía que lobos no hay en esa región. Les aseguré que montaríamos guardia de nuevo la siguiente noche por seguridad. Los aldeanos nos miraban con mezcla de alivio y temor. Creo que notaron que nosotros mismos estábamos inquietos, y no se equivocaban. A la mañana siguiente, visité la pequeña clínica improvisada que teníamos montada, donde atendíamos emergencias locales. Habían llevado allí a un hombre del pueblo, diciendo que estaba herido. Para mi sorpresa, el paciente era don Hilario, un curandero conocido en la aldea por ser huraño y solitario. Lo había visto un par de veces desde nuestra llegada, siempre observándonos desde la distancia sin acercarse. Ahora yacía en una camilla, sudoroso y pálido, con un vendaje ensangrentado envolviendo su pierna izquierda. Nuestro médico militar, el teniente Soriano, me informó en voz baja que Hilario decía haber sido atacado por un jaguar al salir de madrugada, y que la herida, un surco largo y limpio, en el muslo parecía más bien causada por un machetazo o bala rozando, no por zarpazos de felino. Una incomodidad me recorrió el cuerpo al escuchar eso. Pedí ver la herida personalmente. Al retirar con cuidado parte del vendaje, distinguí lo que claramente eran 2 orificios pequeños, limpios, como de entrada y salida de proyectil, rozando la carne. Mi mente inmediatamente los vinculó con la ráfaga que Valdés disparó a la criatura. Sentí un nudo en el estómago. Hilario me observaba fijamente desde la camilla con ojos oscuros y penetrantes, llenos de un brillo extraño, casi desafiante a pesar de su aparente dolor. «Fue un tigre negro», capitán murmuró. «Mala sombra rondando, pero ya me dejará en paz». Su tono era casi burlón. Salí de la clínica con el corazón acelerado. Compartí con Valdés mis sospechas. Aquel curandero podía ser el animal que vimos. El sargento se persignó, recordando historias de nahuales que había escuchado en su infancia en Oaxaca. Decidimos mantener vigilancia extra sobre Hilario sin levantar alboroto, mientras planeábamos cómo afrontar la situación. No podíamos simplemente acusarlo ante el pueblo de algo tan increíble sin pruebas contundentes. Además, el hombre nos inspiraba un temor reverente. Si realmente tenía ese poder, debíamos tener cuidado. Esa noche reforzamos la guardia, pero contra toda expectativa, transcurrió en calma absoluta. No se oía ni el más mínimo aullido a la distancia. Llegamos a creer que quizás el peligro había pasado, que la herida que le infligimos mantendría a la criatura, o al brujo alejado. Pensé que tal vez lo peor había pasado. Sin embargo, al caer la noche siguiente, comprendimos cuán equivocados estábamos. Cerca de las 2 de la madrugada, el silencio fue roto por un alboroto en la aldea. Gritos y golpes. Corrimos hacia la fuente del ruido, la casa de don Mateo. Encontramos la puerta de madera abierta de par en par, y adentro un caos. Trastes rotos por el suelo, y la familia del anciano llorando aterrada. Entre sollozos, nos explicaron que una criatura se había metido a la casa. Describieron un perro enorme y oscuro, que tumbó la puerta, y fue directo hacia la habitación donde dormía el yerno, el mismo al que habían atacado en la milpa. El yerno resultó herido de gravedad, con profundas mordidas en el hombro, pero vivo.
La bestia huyó cuando los demás salieron con antorchas. Una vez más, supuestamente desapareció entre los árboles. Encendimos lámparas potentes y nos internamos en la selva tras su rastro con determinación, pero también con el miedo pegado a la piel. Yo iba al frente, con Valdés a mi lado. Seguimos las huellas aplastadas en la hierba y goterones de sangre reciente. Al parecer habíamos vuelto a herir al monstruo, o quizá era la sangre del yerno que marcaba el camino. La persecución nos llevó a un claro pedregoso rodeado de ceibas, todo estaba en penumbras, y el canto de los insectos había cesado, presagiando la emboscada. Allí, de la nada, algo nos embistió con furia desde un costado. Era la criatura, agazapada esperando. Se arrojó contra uno de los soldados, tirándolo al suelo y arañándole el brazo con sus garras en el forcejeo. Vi de cerca su forma bajo la luz de nuestras linternas. Parecía un perro o lobo negro, pero sus extremidades eran extrañamente alargadas, y su hocico, salivado y deformado por la rabia, emitía un gruñido espeluznante, que más parecía risa malévola mezclada con ira. Grité, ¡fuego! Y 3 fusiles dispararon casi al unísono. La bestia aulló. Un impacto certero de Valdés le atravesó el torso y el mío dio en su cuello. El animal cayó rodando, pataleando en espasmos. Nos acercamos con cautela, armas listas. Un hedor nauseabundo, azufre y sangre inundaba el claro. La criatura yacía boqueando, con los ojos brillantes fijos en nosotros. Entonces, ante nuestros propios ojos, comenzó a ocurrir lo inimaginable. Su forma herida empezó a contorsionarse de manera antinatural. El pelaje se fue difuminando, los miembros contrayendo, los huesos sonando con crujidos húmedos. Vimos su hocico alargado encogerse hasta formar nariz y boca humanas, las patas ensancharse y transformarse en brazos y piernas con manos. En cuestión de segundos, donde antes estaba el cuerpo de un animal, ahora yacía el cadáver desnudo de don Hilario, con múltiples heridas de bala. Uno de mis soldados gritó del susto, y cayó sentado, el arma aún humeante entre sus manos. Valdés hizo la señal de la cruz, murmurando maldiciones. Yo mismo sentí las piernas flojas y un sabor amargo de bilis en la garganta, y tuve que obligarme a no apartar la vista, intentando procesar la escena surreal. Ahí estaba la verdad, a nuestros pies. El brujo nahual muerto, vuelto a su forma humana. Reaccionamos rápidamente ante el escándalo que aquello implicaba. Cubrí el cuerpo con una manta táctica y ordené a todos guardar silencio sobre lo visto. Mis hombres asintieron con rostros desencajados, conscientes de la gravedad y el desconcierto. Trasladamos discretamente los restos de Hilario a una trocha apartada. A los aldeanos les informamos que el animal los había atacado y que tuvimos que abatirlo, pero no mencionamos detalles. Les mostramos, para su tranquilidad, la piel del coyote negro que casualmente encontramos rasgada en la maleza. En realidad, la piel del propio nahual, que quedó atrás al revertir. La enterramos después. Ellos parecieron aceptar la explicación, quizá porque ya sospechaban la doble vida de Hilario y prefirieron no indagar. De vuelta en la base temporal, redacté un informe sobrio. Indicaba que eliminamos a un cánido silvestre agresivo y que las muertes cesaron. Nada más. ¿Quién nos habría creído la verdad? Aún hoy, cuando reflexiono sobre esa noche, noto que mis manos se estremecen levemente. Valdés sufre pesadillas desde entonces, despertando a veces gritando que ve ojos rojos en la oscuridad. Varios de nosotros cargamos cicatrices invisibles de aquel encuentro. Cuesta creer que fuimos partícipes directos de una leyenda viva. El pueblo recobró la paz tras la desaparición del brujo. Ya no hubo más ataques ni apariciones. Antes de partir, don Mateo nos agradeció, quizás entendiendo más de lo que dijo con palabras. Me quedé mirando la jungla que rodeaba la aldea, consciente de que en su espesura habitaban secretos insondables. Desde entonces, cada vez que alguien me cuenta historias de nahuales o brujas, las escucho con respeto. Aprendí que en la selva las fronteras entre el hombre y la bestia pueden difuminarse bajo la luz de la luna, y que a veces nuestro enemigo puede ocultarse tras la sonrisa de un vecino durante el día. A mis compañeros militares les aconsejo humildad. No subestimen las creencias locales. En un rincón olvidado de la jungla, enfrentamos a un adversario que ninguna táctica convencional contemplaba. Y sobrevivimos para contarlo. Aunque francamente, es una historia que preferimos guardar en susurros entre nosotros.